Suscríbete a La Panterita. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Costanera Sur, construye TIC S.A. Apostala, Energy, energía de calidad al precio justo. Reimpex, para sus marcas Leopard y Jack. Tokio, prendidos a tu vida. Isuzu, es invencible por naturaleza. Múnich Ultra, fluye con todo. Múnich Ultra, fluye con libertad. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Arete Supermercados, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Comenzando Cardinal Deportivo, ya en duples con ABC también. Dani Chun, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola Federico, ¿cómo estás? Muy bien, buen día. Hola Fabio Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos. Ya enseguida se suma Bruno, en momentos más vamos a estar con Gerardo Figueredo desde Para Uno, donde hay movimiento, donde anoche también hubo movimiento, porque se juntaron la comisión de socio vitalicio que están aportando con algunos eventos para recaudar y hacer mejoras dentro de la institución. Estuvo allí el presidente Miguel Cardona, si bien es cierto no hizo una rueda de prensa, pero sí el equipo de ABC TV estuvo allí y grabó el discurso en el que hizo también, aparte de lo que tiene que ver con el discurso de los objetivos de la Olimpia, entre otras cosas Federico, Dani y Fabio dijo, no lo subestimen al Olimpia, que ya el año pasado, en un tramo del campeonato en el que Olimpia parecía que ya estaba fuera de la posibilidad del título cuando perdió contra Guaraní, supuestamente le subestimaron. Después arrancó, ganó todos sus partidos y terminó siendo el campeón de nuestro fútbol. Y también en la ocasión les cuento que fue condecorado con el título de socio honorífico, Super Pitín, el famoso Super Pitín, que por supuesto se merece al ser un hincha realmente un hincha sano primero que todo y que siguió a su Olimpia desde hace muchísimo tiempo. Está la imagen. Está la imagen. Qué gran evidencia. Hubo palabras también de parte del presidente. Años hace poco, ¿eh? Lo escuchamos al presidente de Olimpia mientras preparamos la conexión con Gerardo Figueredo. Cuando tomé la presidencia, y voy a hacer unas pequeñas reflexiones que siempre aprovecho, ya que tuve mucho tiempo en silencio también. Hay tres cosas que dije, cuando tomemos el club tenemos que fortalecer para crecer institucionalmente en tres grandes áreas. En lo financiero, en lo deportivo y en la infraestructura. En lo financiero estamos luchando, estamos peleando. Sabemos toda la deuda que tenemos, siguen explotando cosas, sabemos el tema de FIFA, pero vamos arreglando, se va arreglando y vamos a seguir luchando y vamos a seguir creciendo. Vamos a sacar este Olimpia adelante. Siguen las luchas, pero es permanente. Ya estamos pasando la etapa más difícil. Yo creo que en un 70-80% ya se arregló. Y vamos a seguir. Y no va a parar. Olimpia no va a parar nunca. Después tenemos lo deportivo, que tenemos hoy. Tenemos un equipo que es el mismo presupuesto que el año pasado, pero con jugadores que valen mucho más. Patrimonialmente acá Germán va a llegar el momento, va a presentar el balance y creo que vamos a tener un balance muy optimista al 2022, muy optimista, o sea, tenemos buenas perspectivas y en lo deportivo, señores, vamos a seguir peleando. Olimpia, mírenme bien, vamos a pelear en todos los torneos que nos toque, en todos los torneos y en cada partido, y que nos subestimen, vamos a ver, así también estábamos el año pasado, vamos a seguir luchando, van a ver qué va a pasar, y estamos encaminados en muchas cosas. Y por último, la tercera pata que yo dije era la infraestructura, y esto es la infraestructura, nosotros estamos mejorando la infraestructura, es el gran crecimiento institucional, y este grupo está colaborando en esto, y estamos soñando en grande, en poco tiempo a lo mejor vamos a una gran noticia, en poco tiempo. Cuando entramos teníamos un tsunami de bombas que explotaban, pum, pim, pum, sin paramos. ¿Qué tenemos que hacer cuando vos tenés tantas cosas? Y a veces hay que descomponer las cosas, para poner límites, para parar, para frenar ciertas cosas. Esa era mi posición y mi estrategia y la sigue haciendo. Frenamos muchas cosas para poder ordenar. A veces hay que descomponer para componer las cosas. Pero te quiero decir algo, todo tiene su momento, todas las cosas tienen su momento. Este es un momento de reconstruir entre todos juntos. Y juntos y unidos somos imparables.
Bueno, el discurso que hizo el presidente de Olimpia ante la comisión de socios vitalicios del Club Olimpia. Ya establecemos el contacto justamente con el Club Olimpia, ya estamos palpitando el superclásico del fútbol paraguayo, estamos preparando realmente una previa gigantesca en duplex. ABC TV con ABC Cardinal va a ir de 11:30 de la mañana hasta las 0, literalmente. Gerardo Figueredo, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Ariel, el saludo para vos, a la audiencia, a todos los compañeros. Efectivamente, aquí para uno, sede del Club Olimpia. De fondo pueden ver el quincho del Club Olimpia, donde a partir de las 2 de la tarde nos dicen de la Secretaría del Club Olimpia, la gente de Cerro Porteño estará enviando a sus cajeros para la venta de las entradas del Superclásico, el segundo del año, a jugarse en La Hoya el día sábado a partir de las 17 horas. 1.300 entradas a 30.000 guaraníes cada una tendrán que adquirir los olimpistas a partir de las 2 de la tarde. Según, insisto, la información que nos dan de Secretaría del Club Olimpia, Cerro Porteño enviará a sus cajeros aquí en el quincho del Club Olimpia para que los aficionados puedan asistir el sábado en novena alta, 1.300 entradas para observar el Superclásico. Claro, en este caso, Olimpia de visitante en el segundo clásico del año, que se aguarda con mucha expectativa por sobre todo lo que pueda llevar a gente nuevamente a Olimpia, como lo suele hacer cuando va a visitar la olla monumental. Gerardo, buen día, para guiar a la gente, porque estábamos recibiendo los datos, solo quienes canjearon su QR pueden acceder a la compra, porque es para socios al día, la venta. Primero canjear tu QR, luego va al club, pagar y retirar tu entrada. Sí. Si no conseguís el QR ya no podés entrar porque hay síntomas que se agotaron. Para guiar a la gente que no vaya, ¿verdad? El que no canjeó, el que no marcó su QR. Claro. Sí. Justamente, a ver, Federico, compañeros de audiencia, justamente aquí se encuentra una socia del Club Olimpia. Sí. Cuéntenos, doña, el mecanismo que usted ha hecho para adquirir la entrada. Sí, los socios tenemos que estar al día. Y entonces yo verifiqué y me faltaba pagar abril, que cubre hasta el fin de mayo. Sí. Y tenemos que estar al día a mayo. Y solo a los socios se le va a vender las entradas a 30.000 guaraníes. Sí. Pero ir probando ya a partir del mediodía, porque depende del Club Cerro Porteño que traigan las entradas acá, dice. Sí. Pero ya podemos ir probando en el QR. Y después venir al club a canjear las entradas. Hoy hasta las 6 de la tarde y mañana. El remanente. El remanente mañana. Claro, así mismo. Mucha gente va a venir, va a agotar. Así mismo. Yo voy a probar con mi hija y mi hijo, vamos a estar probando ya desde enseguida. ¿Entre cuántos familiares van? 4. Entre 4. 4. Somos socios de familia. Sí. Y con la fe intacta, me imagino. No, el clásico es otro juego, otro partido. Por eso que yo quiero irme siempre. Se vive de otra manera. Se vive de otra manera. Los jugadores mismos juegan de otra manera. No sé el secreto cuál es, pero es otro partido. Y con la confianza única del equipo. Y con la confianza, nunca abandonarle, no ser hincha de resultados. ¿Cierto? ¿Su nombre, doña, por favor? Emilce Sosa. Gracias, doña Emilce, muy amable. A usted también, gracias. Ahí está, Federico, compañeros, justamente el detalle que marcabas, que pueden ir entonces viendo los socios y a través del QR, a través de ese mecanismo, reservar sus entradas, 1.300 en total que ponen a la venta la gente de Cerro Porteño para los socios del Club Olimpia. Gerardo, ¿puedo reiterar qué te dijo de la gente del Olimpia, más o menos el horario estimativo en el que se va a establecer ahí la boletería para la venta de entrada? A partir de las 2 de la tarde, en principio. A partir de las 2 de la tarde. Nos decían de Secretaría aquí del Club Olimpia y la gente de Cerro Porteño con sus respectivos cajeros van a llegarse hasta aquí, hasta para uno. Bueno, recordando que Cerro ayer, Gerardo, emitió un comunicado en el que señala que cada hincha de Olimpia solo podrá comprar una entrada. Las entradas son nominales, ¿verdad? Es decir, que va a llevar el nombre de la persona que adquiera su entrada. Y también hay otras series de requisitos que se van a establecer en la cancha, o sea, controles. Los controles que tienen que ver ya con revisar la cédula, o sea, cada persona que compra su entrada, cada socio de Olimpia, porque así estableció el club,
visitante cómo va a entregar las entradas a sus hinchas. Cada socio debe llevar su cédula y la cédula será controlada, lo que decía el comunicado del Crucero Porteño, para admitir a estos hinchas para ingresar en el sector de novena alta. Bueno, allí vemos, Gerardo, la posibilidad que le da el club para actualizar todos los datos de los hinchas que vayan llegando, ¿no? Hay que ponerse al día, hasta mayo. Claro, a la señora apareció un mes, sí, y tuvo que ir a pagar el mes de mayo, ¿verdad? Que estamos, a ver, sí, ya. Hoy es 12 de mayo ya, tuvo que ir a pagar. Qué linda que está la parte del Quincho, ¿eh? Sí. Qué bien que le deja. Hace mucho yo no entro por ahí, siempre por España, realmente está muy linda la zona que hicieron los socios. Los socios estaban construyendo o mandando construir una rampa para el ingreso de los buses que suelen traer a la Olimpia. Más adelante eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, más allá. Ariel, sí. Gerardo. Ariel, sí, gracias. Aquí se encuentran unos jóvenes que también llegaron deseosos para adquirir su entrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para ABC Cardinal, ABC TV, ¿todo bien? Todo bien. ¿Ahora llegaron o ya hace un buen tiempo están aquí para...? Hace como 10 minutos. Como 10 minutos. Sí. Para adquirir sus respectivas entradas. Exactamente. ¿Tenés tu cédula de identidad? Sí. Porque tenés que venir con ese documento. Sí. ¿Sos socio del Olimpia? Obviamente. También, sí. Social día. Sí. Acá justamente. Claro. Y eso, a esperar la entrada. A esperar la entrada, sí. Sí. En Secretaría te dijeron que a partir de las 2 de la tarde... A partir de las 2 de la tarde se tiene previsto vender acá, en el Salón Blanco. Aquí en la Secretaría del Club. Exactamente. Sí. Y una sola entrada, ¿sabes eso, verdad? Sí, una sola entrada por cédula. O sea, por cédula, sí. Exactamente. ¿Vos te vas con un grupo de amigos? Sí, aquí con mi hermano y con mi primo. Y que se corrieron de la cama. Corrieron. No quieren salir. No. Pero, y bueno, ¿cómo está ese espíritu? ¿Cómo viene el tema del clásico? Y... ¿Tenés alguna corazonada, algún pálpite o le das todo a este equipo de Olimpia? Sí, calculamos un 1-1 que sea un empate para rescatar, porque como vamos con el equipo, no, es difícil ganar. No vas tan confiado. Estoy confiado en 1-0, ponerle, pero 0... no se va a dejar fácil tampoco. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Clásico, un partido aparte, como te suele decir. Obviamente. ¿Tu nombre? Cristian Cardoso. Gracias, Cristian. Dale, gracias. Ahí está entonces uno de los aficionados que bien temprano ya se encuentra aquí en Para Uno con intenciones de adquirir, es socio del Club Olimpia, trae su cédula de identidad, una entrada por cada aficionado. Es entonces el sistema que se va a estar aplicando para los visitantes en el segundo superclásico del año a jugarse el sábado en Cancha de Cerro. Ariel, compañeros. Bueno, Gerardo. Ahora sacó la cuenta oficial de Olimpia, lo que estábamos mencionando, ¿verdad? El tema del QR, 14 horas puntualmente. Ahí está justamente. Sí, sobre todo lo que señala este tweet del Club Olimpia. Venta exclusiva para socios activos del club. Ya podés adquirir tu habilitación de compra a través del código QR para el duelo de mañana. La venta será de manera presencial en el Salón Blanco de la institución a partir de las 14 horas. El precio de las entradas, 30.000 guaraníes. Bueno, Gerardo, ya un poco más tarde vamos a volver contigo, cambiamos de frente. Juanma Figueredo, información del Cerro Porteño. Juanma, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Ariel, ¿cómo estás? Saludos para todos, en especial a la audiencia, la radio más potente del país. Bueno, sigue la duda en dos líneas, ¿no? ¿O ya tenés bien confirmado todo? No, yo principalmente por el reemplazante o el compañero, mejor dicho, en la saga central de Robert Pires Mota. Allí es donde me gustaría todavía aguardar. Ya con la confirmación de las ausencias de Juan Patiño y Robert Morales. Definitivamente son bajas para el partido de mañana, no concentran y no están a disposición de Facundo Saba. Entonces, a partir de allí empiezan a tejerse algunas conjeturas con relación a los reemplazantes. Me parece que la cuestión del reemplazante de Robert Morales está un poco más claro, así como marca la tendencia y los antecedentes. También pudimos averiguar que Brian Zamudio es el candidato uno a reemplazar a Robert Morales y ser el compañero de Diego Churín en la delantera. Y después está la cuestión del central. ¿Quién juega con Robert Pires Mota? Al no estar Patiño, no estar recuperado, la cuestión del cupo extranjero le obliga a Saba a
elegir a uno de los extranjeros que tiene el Cerro, ir al banco de suplentes. Evidentemente no lo va a sacar Aquino, no lo va a sacar Apache, lo tiene muy en cuenta Báez. Diego Churín es el mejor delantero que tiene el Cerro y Jan Fernández el arquero. Por ende, Brock queda al banco de suplentes, va a arrancar desde el banco el partido del Clásico y allí empieza. ¿Cuál será el reemplazante de Brock o quién va a jugar en la saga central? Pedro Álvarez lo viene haciendo, defensor central que maneja el perfil zurdo, ya jugó de titular contra Guaireña, también lo hizo en el partido anterior ante Resistencia. Pero nos dijeron que ayer, durante el entrenamiento, también en algún momento de esta movilización, lo probó a Ronaldo de Jesús. ¿Quién es Ronaldo de Jesús? Defensor central, surgido de las inferiores de Cerro Porteño. El año pasado jugó categoría intermedia con River Plate y este año retornó a Cerro Porteño. Ya hizo su debut oficial en Copa Libertadores de América, todavía no en el campeonato local. Él ingresó ayer en parte del entrenamiento y formó también compañía con Robert Kirida Mota en la saga central. Son algunas de las opciones que maneja Facundo Saba de cara a lo que va a ser el partido de mañana. Por otra parte, Ariel, compañeros, audiencia, decíamos toda la semana que por una cuestión lógica, me parece, de rendimiento, el doble 6 sería Wilder Viera con Ángel Cardoso Lucena. Ayer, en parte del entrenamiento, la dupla de volantes centrales fueron Wilder Viera y Damián Bobadilla. La dupla de volantes centrales Wilder Viera y Damián se probó, pero sería finalmente Cardoso Lucena con Viera. ¿O entendí mal? No. Ayer probó un equipo que estuvo realizando movimientos. Primero en la saga central, Piris con Álvarez, después Piris con Ronaldo de Jesús. Y en el medio campo estuvieron Damián Bobadilla y Wilder Viera. Juanma, y en la dupla Piris de Jesús, ¿quién iba hacia la izquierda? Robert. Es algo inédito, Dani. Yo creo que se jugaría por Robert, porque Ronaldo de Jesús maneja el perfil diestro, es bastante alto, mide 1,93 m. De hecho, en ese partido contra Barcelona, él entra para fortalecer una línea de 5 y fue el stopper por derecha. O sea, era el que iba contra el lungo del rival. Y dentro de todo, Piris llegó a ser dupla con Patiño, jugando por la izquierda. ¿Y lo del medio campo, quién saca ventaja entre Pica y Damián? Y a estas alturas tenemos que hablar de Damián Bobadilla como compañero de Wilder Viera. Al menos si nos guiamos por lo que realizó ayer en cuanto a trabajo táctico Facundo Saba. Igual acostumbra él a volver a repetir el probable equipo el día antes del partido, es decir que hoy de vuelta estaría realizando movimientos y habrá que ver si de por ahí nos mete algún cambio, pero en principio ayer el entrenamiento, la dupla de volantes centrales fueron Damián Bobadilla y Wilder Viera. Bueno, Juanma, también el tema de la dupla ofensiva. Hoy ya tenemos que hablar de Brian o Fernández junto a Churín. Yo creo, Fabio, igual falta el entrenamiento de hoy, puede pasar cualquier cosa, pero me parece que la dupla delantera ya no va a cambiar. Churín con Brian Zamudio estarían arrancando el clásico mañana en Cerro Porteño. Churín con Brian. Churín con Brian Zamudio. O sea, Fernando Fernández, ¿no? No. Permitime la duda, che. Pero últimamente le está gustando mucho Brian. A él siempre le gustó Brian, pero le gustó más como extremo. Ahora, con este caso, a ver... Fernando Fernández venía jugando, pero en reemplazo de Churín, ¿verdad? Era el 9 con otras características del equipo. Yo lo pondría a Ferfer un poco más atrás, retrocedido, y Churín en punta. El partido más importante es Churín, que fue contra Bolívar. Arrancó Fernando Fernández y no estuvo bien. Por eso, entonces, si vamos a seguir esto que nos dice Juanma, es porque para, en este caso Saba, más allá de las características diferentes, Fernández es más suplente de Churín, y una mejor compañía y mejor complemento para el mismo argentino Diego Churín sería Brian Zamudio, como un segundo punta. Y claro, también por características, Fabio, fíjate que Robert Morales es el titular, es de características, es picador, busca el espacio, y dentro de todo me parece que entre Ferfer y Zamudio, el que más se le asemeja a Robert Morales, por llamar de alguna manera, es
de lo de Brian Zamudio, picador, va a buscar las espaldas, de los defensores. Me parece que por eso también estaba confía más en Brian Zamudio para esta ocasión. Y hay que ver al final lo de Ronaldo de Jesús, porque si lo pones para probarlo cuando ingrese Bruera, porque creo que ya no quiere Saba que le pase lo que le pasó en el partido en para uno, ¿verdad? Probar un poco la altura, pero también si es que arranca de titular es una clara lectura de que el técnico quiere afianzar su trabajo en la pelota parada, en los corners. Por eso el ingreso de un jugador que estará debutando en un clásico, Juanma. Sí, ambos. El que juegue con Cris Amota, sea Álvarez o de Jesús, debutan en el Superclásico. ¿Y qué condiciones tiene de Jesús? Ronaldo de Jesús mide 1,93 m, alto en el juego aéreo, es muy seguro, no tiene la velocidad como principal virtud, pero sí es bien expeditivo a la hora de marcar, no se complica. Es al menos lo que hasta aquí nos mostró en esos pocos minutos del partido contra Barcelona, y también en categoría reserva, donde le tocó jugar hasta aquí. Otro antecedente que tiene a lo mejor con rivales, por llamarlo de alguna manera, de primera división, es la categoría intermedia, donde jugó en el Quelito la temporada pasada y allí varios partidos sumó, por eso me parece que es bien físico también lo de Ronaldo de Jesús. ¿Y qué otros centrales tiene Cerro jóvenes? Después lo tenés a Rodrigo del Valle, pero totalmente marginado, un tiempo a esta parte no ha vuelto a tener oportunidad en el equipo principal, juega más en categoría reserva, que es el otro central que está también en el plantel de primera, el Cerro Porteño. Aparte de Eduardo Brócora, que es de brasileño, y por una cuestión de cupo extranjero no va a arrancar el partido. ¿Es todo lo que tiene el Cerro en materia de centrales? Sí, exactamente. Es lo que tiene a disposición. Después igual puede echar mano a la cuestión de la formativa, pero los que hasta aquí vienen entrenando como centrales en el plantel de primera son ellos. Ya. Bueno, Juanma, volvemos más tarde para seguir analizando lo de Cerro. No sé si ya entró Johnny, lo escuché a Gerardo en el comienzo del programa. Pero entonces, para dejar constancia y ya vamos a analizar uno por uno, ¿cómo arrancaría Cerro entonces? Con una duda, la saga central. La base es Jan Fernández, Alberto Espínola, Robert Piris Mota, Pedro Álvarez o Ronaldo de Jesús, Gabriel Báez, Claudio Aquino, Damián Bobadilla, Wilder Viera, Federico El Pachi Carrillo y la delantera Diego Churín con Brian Zamudio. La probable alineación del Cerro Porteño. Otro dato importante, Bruno, que hace el Superclásico. Están diciendo que el sector de gradería de novena alta se están retirando las butacas. El sector donde van a ingresar los aficionados de Olimpia están retirando las butacas. Mira, atención, Twitty. Están sacando las butacas de la novena. Sí, exactamente. ¿Y cómo? ¿Y si la gente se va a sentar en el piso? Como era antes. ¿Perdón? En las gradas, seguramente. Sale mal tu teléfono. ¿Cómo era antes, dice? Bueno, gracias, Juanma. Chao. Bueno, sacan las butacas para que no se tiren las mismas, ¿verdad? Sí. Supongo. Pero ¿y cómo va a hacer? ¿La gente se sienta en el piso? ¿Cómo va a hacer con el calor que hace? Vamos a volver a la época de los 80, los 90. Yo creo que para la gente que sufre frialdad es interesante. Sí. Te sentás y ahí... ¿Pero para uno tiene butacas en las graderías? No. O sea, ley pareja, nadie se queja, Ariel. No, preguntábamos, o sea, por lo menos no va a ser algo sorpresivo en todo caso, ¿verdad? Para la gente que normalmente va ahí. Pero lo ideal sería utilizar la modernidad, ¿verdad? Y las comodidades de los estadios. ¿Por qué tocar todo lo que ya es tan moderno y tan nuevo? Es que tiene miedo. Claro, es un material bélico, lamentablemente, ¿verdad? Hay gente estamos hablando del mundo ideal. Que estaba hablando con Gerardo, que estaba comprando una entrada, se merece la butaca, pero el resto no, porque utiliza... Lo primero que hace es o tirar bomba o butaca. Hablamos de un mundo ideal donde entra la señora Emil, se dijo que se llama la señora. Entra ella, todo para ella butaca, pero lamentablemente le va a alcanzar también esta situación, ¿verdad? Me molestó mucho el comienzo del programa. Porque comenzaron que Olimpia, fueron hasta Olimpia. ¿Por qué no adelantaron por lo menos lo del Cerro, descartado Robert Morales, que ya Patiño, como veníamos diciendo, no va a jugar?
probablemente Zamudio, que De Jesús. Yo creo que sinceramente la información que se maneja es que De Jesús va a jugar de titular. Pero yo creo que se va a jugar finalmente por Pedro Álvarez. Ese palo es para mi gallinero. Sí, es para vos. Bueno, es para vos porque vos iniciaste el programa y sabes que parecía que Olimpia iba a jugar solo el clásico. Permitime y el Cerrita pues prende a las 11:30. Quiere estar. Está pendiente. Un saludo a la gente de ESAP que me decía, les escucho todos los días a mediodía. Los muchachos de ESAP, te voy a decir, Zona Lambaré. Me dijeron, es un grupo, es una banda, son 5 muchachos más o menos. ESAP Lambaré, pero tiene el nombre, el apellido del señor tiene, el jefe parece. Así se llama su cuadrilla. Cuadrilla pues es la gente de ESAP. Va recorriendo, arreglando la... Y bueno, vos prendés la radio. Y me decía el señor, uno era Olimpia, otro es Cerro, y así se van mezclando. Y vos prendés la radio y todo Olimpia, todo Olimpia. Bueno, permitime ejercer la defensa, por favor. Punto 1, te hago una pregunta. ¿Hace cuánto fue la última vez que vos le escuchaste a Cardona? Hace mucho tiempo, pero no, una cosa no quita la otra, porque vos arrancabas el programa, le saludabas a los muchachos, ¿verdad? Y vos podías decir, bueno, vamos a escucharlo ya, que de hecho así dijiste, vamos a escucharlo a Cardona. Creo que el único equipo de TV que se fue y que tiene el material Cardona, que habló, dejó título, no nos subestimen. Entonces, me parece y consideramos que era interesante hablar primero de Olimpia, y además tenemos un móvil, porque se está guardando en el Club Olimpia la presencia ya de las boleterías, de manera que el hincha pueda empezar a comprar el socio. ¿Pero qué te costaba tirar el título de Yo creo que vos hermano. Querés incidentar por incidentar, porque al final le pasamos a Juanma. Pero el clásico no se juega solo Olimpia, hermano. Ya sé, además tenemos tiempo en televisión, ya está expirando el tiempo. No, ya sé, pero al comenzar, bueno, viste, vos al arrancar, pues vos ya podías decir, bueno, en Cerro, esto también es la novedad, un título nomás yo te di, después ya pasaba lo de Cardona, pasaba lo de, claro que es la noticia del momento, pero digo nomás yo, porque en estos momentos el hincha de Cerro y el de Olimpia, los dos están atentos. Entonces si vos no le das uno a uno la información, pero el hincha de Cerro, molesta, Ariel. Pero el hincha de Cerro sabe que íbamos a saltar a su información. Queríamos ir por segmento, terminar todo, la artillería en televisión, que teníamos materiales muy buenos, incluido un vivo, y el tiempo en televisión también es corto, queríamos aprovechar, y después el hincha de Cerro sabía perfectamente que iba a tener todos los detalles de los preparativos de su equipo con Juanma, como se dio. Es una sugerencia nomás, un titulito de 30 segundos, adelantar ya esto, Robert Morales no va a jugar. El tema de los centrales y compañía, pero hace lo que vos quieras, Ariel, finalmente hace lo que vos quieras. A ver, ¿quién está? Gerardo, móvil personal. Adelante. Adelante. Hola, sí, para uno, no, se entrecortó por eso nada más, porque aquí le tengo un aficionado y él preocupado. ¿Qué tal, señor, para este Cardinal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Muy bien, tranquilo. Me decía que ya están agotadas las entradas. Y sí, porque hay un método de canje por la página del club, pero al querer entrar ya te sale agotado ya directamente. Definitivamente ya adquirieron todas las entradas los socios a través del código QR. Así mismo, o sea, hay que hacer un código QR primeramente para luego venir a canjear acá. Sí, ya se acabaron ahora. Ya se acabaron las entradas. Ya no, o sea, de la página de socio del club ya no se puede canjear. A ver, doña, un segundito, doña. Sí. Ya se acabaron las entradas. Ya está agotado, dicen por el QR. Ya es imposible entonces. Agotado, imposible porque ellos los que tienen QR van a venir a canjear luego con las entradas. Ahora yo vengo y voy a ver si presencial puedo. Bien, entonces esta es la situación. A través del código QR ya aparece que las entradas están agotadas. Y sí, pero era previsible, son muy pocas las entradas, 1.300 entradas. Sí. Claro, la demanda supera la oferta, mi querido Gerardo. El tema del mecanismo, ahora acá, por ejemplo, la señora Gerardo hizo porque a las 11:30 pues se habilitaba el QR. Y la señora entró a esa hora. Y ella sugirió claro, dice, que ya se empieza a probar a esa hora. El primer ítem dice, ya está en la fila de espera, gracias por su paciencia. El tiempo de espera estimado de 2 minutos. Después dice, estamos manejando un alto volumen de tráfico. Esta página se actualizará automáticamente, no cierre el explorador.
Última actualización 11:48. Y la siguiente dice ya canje de entradas, entrada agotada para canje. Es la siguiente notificación que le llega a los hinchas en el celular, ¿verdad? Claro, entonces se llegó a los 1.300 5 socios, minutos después que habilitaron. Claro, se llegó a los 1.300 socios que gestionaban el código QR para estar en la lista de espera virtual, ¿verdad? Porque pues ya van a canjear directamente las entradas. Claro, y está bien, o sea, no hay ningún inconveniente acá, ¿verdad, muchachos? Bueno, estamos en una etapa donde se pide transparencia o se duda, pero el tema del volumen era comprensible. Claro que generaba incomodidad, por eso cuando yo veía el enlace y veía a la gente, decía, yo me fui al club para estar al día, y en realidad había un peligro, o sea, de que ocurra esto. Por eso en otros lugares, como ocurre con el tema de entre los socios, hay otra vez un ranking de fidelidad. Entiéndase, o sea, el que estuvo inclusive en esos partidos malos, en los partidos donde no iba mucha gente, se le da cierta prioridad. No sé cuál es el mecanismo en el caso del Olimpia, pero en materia de volumen se sabía que esto iba a volar muy rápido. Bueno, a ver, Fabio, ¿vos qué pensás de lo que yo le sugerí a Ariel? Y ya le saluda a Edgar y vamos a meternos de lleno al clásico. Hacemos el 1 por 1, muchachos, ¿eh? Que si vos comenzás el programa, tirás ya un titulito de Cerro para que la gente se entere, o todo Olimpia. Sí, un poquito, pero yo lo entiendo, Ariel, porque había un material, es cierto, un chiquito así, de 3-4 segundos de Cerro, pero imagínate, estaba Cardona, nadie tiene el material, hay que pasar, sí, seduce mucho eso, sí, periodísticamente seduce. Pero pues, demasiado ya, fuiste. Soy muy quisquilloso de eso. Pero yo me pongo en el lugar del oyente. Está bien. Vamos a escuchar por WhatsApp, esperan vos. 0972-730-730. Yo venía manejando. Entonces, yo prendo la radio, 11:25, despidió Mabel, empezó el programa, y Olimpia. Lo mismo diría si hacías con Cerro y nada Olimpia. Pero, y para más en Cerro había novedades de último momento, ¿verdad? Descartado Robert Morales, que no es para menos. Después el tema de los centrales. Federico, ¿vos qué harías en mi lugar? Sinceramente te pregunto. Ya tenemos la otra vía, bueno. Lo que hizo Ariel. Lo que hizo Ariel, no, está bien. No tiraría un titulito de Cerro. Sí, pero estaba la inmediatez de esto, el tema de la entrada de Cardona. Mucha gente no vio, como dice a Cardona, que como título dejó, ¿verdad?, el tema de no subestimar nunca a Olimpia en un clásico, ¿no? Había tiempo para todo. Juan entró demasiado rápido, tampoco estuvimos 20 minutos, así que bien, comparto totalmente el inicio, la largada del programa que le dio Ariel. Bueno, está bien, se abroquelan. Dani, ¿vos qué harías, hermano querido? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque al ser un material exclusivo, dedicarle 20 segundos a la otra parte que hace que sea un clásico. Aparte no se te va a ir con la grabación. Pero por eso es un material para Finlandia la grabación. Este es el problema, Bruno. No son muchas las veces que yo secundo tu moción, ¿verdad? Y yo estoy mal a veces, pero gracias, Dani. Pero quiero hacer ya me va a hacer dudar otra vez si no. Sí, porque esto yo lo compararía tipo el avance de un programa audiovisual. Vos colocás, claro, lógicamente si me decís vamos a desarrollar como tema inicial lo de Ronaldo o lo de Álvarez, no al tener lo de Cardona. Pero yo tampoco hubo una precisión ahí, ¿verdad? O sea, no hubo ni una afirmación como para decir, mira lo que dijo Juanma, no dejó una duda al final. El resto sabía todo, o sea, de memoria. No, pero Robert Morales, descartado. Ya estaba descartado. ¿Qué otro no lo descartaron? Pero acá estaba descartado Morales, estaba descartado Patiño. Pero hoy se oficializó, pues. ¿Qué oficializar? Si alguien ya está descartado. No, pero yo voy al tema de la omisión nomás, o sea, claro. Pero a todos no tenés que dar el título. Por eso. Vamos a hacer pantalla compartida y al mismo tiempo, entonces, ¿verdad? Dos señales, una para cada uno. Yo en esto estoy de acuerdo con Bruno, o sea, pero también entendía, ¿verdad? Porque era una cuestión excepcional. Me imagino si era al revés, esto iba a incendiarse por lo que significa esa situación de mampara, ¿verdad? Pero yo acá estoy con Bruno con el tema de arrancar y bueno,
En un superclásico una mención, pues eso pues lo cortés no quita lo valiente. No, eso es más o menos así. Un saludito, después tenemos lo de Cardona, que es exclusivo, Peamoa, toda esta cosa. Y en Cerro pasa esto, ¿verdad? Entonces el hincha de Cerro ya se queda tranquilo, ya tiene pues su título, ya sabe más o menos hacia dónde ir. ¿Qué está pasando? Lo del zaguero central sí era una novedad que finalmente se va a jugar por uno de los chicos. Y que vamos a debatir. Uno de los chicos. Que vamos a debatir. Porque hasta ayer, Federico, era Piris da Mota con Gabriel Baez y Rivas como lateral izquierdo. Eso nunca estuvo dentro de... No sé quién informó eso. Nunca estuvo dentro de lo contemplado. Bueno, espera. Ayer la práctica más importante fue... Y déjame... La única dura, pero vamos a defender las Pedro informaciones. Álvarez, y hoy ya amanece de Jesús. No, ayer no fue lo de Jesús. No. Porque en la práctica de ayer, Bruno, en serio. En la ¿A qué práctica hora? ayer, ¿A qué hora? ayer a la tarde hizo la práctica más importante. Es lo que informó. En la práctica de ayer, Bruno informó a de Jesús. De ayer de la tarde tiene que saber, ya tiene que dar por confirmado todo eso. La audiencia no rota, Pico. Juanma acaba de informar que ayer en la práctica más importante probó a los dos, y claro que va a ser tema de discusión, tema de debate. Yo no sé hace cuánto que se habla quién de dos, y los dos son debutantes en una zona tan sensible como la saga central en el caso de Cerro. Pero acá para terminar nomás, o sea, entiendo, pero vos tenés más esto de la gimnasia, de esto es Cerro, esto es Olimpia Cerro. O sea, tampoco fue tan grave, pero no vos... es grave lo que hizo Ariel. No por eso, porque ahora ya parecía ser que ya un planteamiento... Hay dos cosas que ya con Ariel no voy a hacer. No voy a ir nunca a este Cerro Caballú, y dos, nunca más le voy a hacer ninguna sugerencia periodística. Que haga él como quiera, él está al mando, él es el capitán, acá secundado por Federico, por Chung, por Fabio, hagan lo que quieran. Pero yo, arranque... Eso es de mal compañero. No, mira que nunca tenés que decirme, querido Bruno. Va a ser un momento histórico. No. Yo a Cerro Caballú será. A mí, cuando yo le trato a la gente como me tratan a mí. Una vez que a mí me rechazan, yo también ya, a partir de ahí pongo una capa y ya, yo también... encantar, va a dar paso para atrás y te va a encantar el lugar. Tenemos ya todo ocupado ya fin de semana, bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Yo, por ejemplo, poné esto y con esto cerramos. Poneme el Cardinal Deportivo, la música que arranca el Cardinal Deportivo, todo. Che, el saludo de Chu no se escuchó, será una cosa de loco también. ¿Vos sabés que el saludo? Dale, Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel, Julián? ¿Cómo te va? Bueno, hola, dice señor Chan, hola. Federico, Fabio, ¿cómo están? Claro. Bueno, señores, hoy tenemos declaraciones exclusivas del presidente del Olimpia. Habló Cardona. En Cerro Porteño hay novedades. Aparentemente, el equipo estaría confirmado. Robert Morales descartado. Hay que ver quién lo va a reemplazar, y de Jesús podría ser el zaguero central o Álvarez. Pero vamos al móvil personal, ya está Gerardo. Eso nomás era. Y Gerardo entraba. Gerardo, ¿cómo te va? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ariel. ¿Verdad? Y seguíamos. Y ahora Cardona en la declaración exclusiva. Entonces el hincha de Cerro ya de entrada tiene una pinceladita. Pero está bien. No nos vamos a pelear, muchachos, hoy porque estamos a un día de una fiesta del fútbol, del Superclásico. Vamos a hacer un análisis uno por uno, ¿les parece? Y el tema de las butacas, repetimos esto también, están sacando las butacas de novena. Ahora eso está pasando. Ahora. Yo estoy de acuerdo. Porque vos sabés lo que puede representar. Es cierto, es una incomodidad, pero en estas cosas pues lo que no hay que entrar lastimosamente. Pero es como la historia esta de... Ustedes conocen las planteras, esas planteras tan lindas que se colocan frente a los negocios. Eso se pone un cemento, se pega así, hermano, porque si no te van a robar. Pero en otros países donde ya hay cultura, eso no se toca jamás, alguien va a ir a robar. Porque las cámaras tampoco, no entra luego en su mente que agarre una plantera y lleve. Entonces no está en su chip. Pero acá, yo creo que por una cuestión de seguridad, porque imagínense que en un partido, en un momento dado, el partido esté candente y agarra un tipo y tire una... Porque ya pasó,
Yo recuerdo una vez, varios partidos donde había guerra de butacas. Luqueño Cerro es lo más próximo que tenemos. Y después tenés aquel Guaraní, Cerro Guaraní también, que Guaraní tuvo sanción, inclusive pararon detenidos, cárcel de por medio a unos hinchas de Guaraní. Además también supongo que al sacar las butacas se hace dos efectos a la vez, tiene dos efectos a la vez. Primero, evitar que sea un objeto contundente y que pueda dañar a tercero, ¿verdad? Y segundo, me parece también que puede evitar Cerro la posibilidad de destrucción, porque vos al quitarlas, guardarlas a seguro, claro, después tenés que comprar de nuevo si te rompen. Resguardarse y después, eso sí, habrá quizás un gasto en el reacomodo, pero bueno, es mejor eso todo, siempre para cuidar lo que tiene que ver pero con... eso viene, perdón por la ignorancia, atornillado viene eso. Sí. No creo, porque muy fácilmente sacan... No, viene... Si está atornillado, pues necesitas un destornillador para sacar. Supongo, ¿verdad? Y allí a veces en cantidad... ¿Y a quién le podemos preguntar cómo? Perdón, Federico. No, me te imaginas los muchachos con un destornillador cada uno, no es cierto. Yo creo que tiene un pegamento fuerte, Viendo otra butaca, la del estadio, por ejemplo, en algunos sectores tiene... Nunca me puse a pensar, pero... Porque saca muy fácil, es cierto. Y el primer método... Ahora, saquen la butaca, pero la policía que no permita la bomba. Que entra la otra de Luqueño metió, Cerro metió, Olimpia la última vez metió. Cierto lo que dice Darío, se patea y se rompe, y se queda el tornillo ahí por él, o sea, se destruye totalmente. Bulón igual de Rabinovia acá. Sí, y eso se patea, se destruye y se queda el bulón ahí por él, pero ya inservible. Al sacar ya se rompe y claro. Se rompe donde está el tornillo nomás. O sea, no se saca completamente, queda la parte... Esa butaca ya no sirve. Ya claro, no sirve. Bueno, pero si vos escuchás las declaraciones de Zapag, él dijo, se va a jugar nuestra cancha, tema de la seguridad, dijo, nosotros tenemos que cuidar todos los detalles, dijo. Yo creo que hacia eso va, porque no quiere ningún incidente en sus canchas. Hasta el punto que hasta había hincha de Cerro, creo que ayer tocamos, si no iban a proteger la pantalla gigante. Porque es justamente ese sector. No demos ideas. No es al revés, Bruno. ¿Sabes qué? Vos crees que el que es violento, el que va a incidentar, y pasa con todas las hinchadas, y venimos de muy malas, yo no sé si coincide con el cambio de la gente de eventos, en los últimos clásicos, esa pasarela de banderas y trapos, como le dicen, del equipo rival, en los dos clásicos hemos tenido, en Olimpia y en Cerro. O sea, venimos de situaciones complicadas. Y esta es una de las tantas donde uno tiene que ceder ante la derrota como sociedad. Es lo mismo con los pulmones. Anda a hablar a los que son más civilizados qué significa un pulmón. O sea, vos haces un estadio para 40 y pico mil. En estos momentos el pulmón hace que Cerro sea damnificado en 7.000, 8.000, 9.000. O sea, vamos naturalizando. ¿Por qué? Por el tema de que no, se hace esto para evitar lo que no es lo que puede ocurrir, lo que viene ocurriendo. Claro, entonces, no, pero sería una locura. Imagínate que lleguen a tirar eso. No, Diego González, jugador paraguayo de la Lazio, convocado al equipo de primera división. Gracias, Ramiro. Sí. Esta información que ya estábamos compartiendo en nuestro grupo también del Cardinal Deportivo. Sí, vamos a la promo. Ángel Elián nos había compartido ese tema y es fundamental porque el Lazio está peleando zona de Champions. Por eso. Y hoy arranca la fecha en la Serie A. Y es convocado este muchacho a la primera división, nada más y nada menos. Diego González, atención, Twitty, convocado entonces al primer equipo. Claro, Lazio le compró y le hizo contrato 3 más 1 año de extensión. En menos de 6 meses le compró. Y merecidamente es convocado por lo que está haciendo la primavera. Antes que termine el programa, campeón con la primavera. Sí, antes que termine el programa vamos a ver la alineación porque el partido es a las 14:45. O sea, campeón en la primavera con la Lazio para expresarnos mejor. Vamos a la promo del Superclásico, hermano. Arrancamos, bien lo dijo Ariel, 11:30 del mediodía mañana y nos vamos hasta la hora cero. ¿Cómo? Algo hacerte. No, viste Ariel, no es así. El reclamo no fue que vos hayas dicho una fake news o que fuiste impreciso, es agregarle, añadirle algo. Y tampoco comparto con Bruno cuando dice, yo no voy a... para nada tu dice Wilson, información de último momento, va a la banca, dice Diego. Bien. Diego González a la banca. Bueno, Twitty, entonces esto está actualizado. Diego González, nuestro compatriota, va a la banca. Lazio versus... Leche. Muy bien, gracias Wilson. Promo.
Edgar, clásico, a pleno, 1-1, analizamos, ya está Johnny en el circuito, Juanma nos contaba lo de Cerro Porteño, Robert Morales descartado, zaguero central, De Jesús o Pedro Álvarez, Patiño ni ahí, me dicen que lo de Patiño es crónico y que lo suyo va a llevar un tiempo que hay que ver también cómo retorna, porque el problema es que vuelve y si se lesiona otra vez, al ser crónico, la palabra justamente, ya le pasó y por eso pues, es mucho temor. De hecho, su último partido, si no me falla la memoria, ese partido que hicimos a puertas cerradas, Cerro Tacuaré, él no aguantó media hora y él fue cambiado por Piri Amota. Bueno, eso ya había retornado buscando la recuperación. Y por eso, ¿verdad? Él ya se había lesionado en el 5-0, por ejemplo, contra Libertad, y él retornó. Y es una zona muy delicada para volver a reponerte y volver a caer, es porque algo no está bien y definitivamente estamos hablando que tiene que tener una pausa mucho mayor de lo que ya ha tenido hasta ahora. Eso va creciendo el error de no haber convocado un central por derecha, ¿no? No haber contratado un central por derecha, no sé, que no venga afuera, nada, pero habrá sabido, habrá estado al tanto algún cuerpo técnico o médico que la cosa estaba bastante complicada y que podía saltar en cualquier momento. Porque Patiño, sí, si vos revisás su carrera desde la época de Russo, a él lo persiguen las lesiones que suelen ser bastante continuas. ¿Y cuántas veces hemos dicho, Federico, disculpame? Por eso. ¿Cuántas veces dijimos, traigan centrales? Le dijimos a los dirigentes, traigan centrales. ¿Cuándo van a traer? Bueno, y el que trajeron, ya ven lo que está pasando. Están pensando en los dos juveniles. Que no está mal, porque el que vino no es mejor que lo que están. Yo creo que en Cerro, ya que estamos hablando también de diestros, estarán preguntando quién fue el que dio lo que para que se vaya Carlos Rolón, por ejemplo. Porque vos decís, William Rivero, él es paraguayo, pero él hizo toda su carrera afuera y capaz no tiene ese arraigo. No se adaptó. Claro, pero más allá de lo que mostró futbolísticamente, no. Pero Rolón, un tipo de 5 o 6 puntos, o sea, no, es central, claro, de oficio. Y hasta Eyapa te puede jugar como marcador de punta. Exacto. O sea, El problema es que se lesionaba demasiado también. No, pero sí. Muchísimo estuvo. Pero era para un presupuesto de decir. Bueno, se lesiona Patiño, Rolón está sano. Por eso. Sí, claro. Hoy es el líder en Nacional, tranquilamente, juega con regularidad. Tenía un conocido. Yo te decía, no es el gran central, pero un jugador que maneja los te salva, el famoso te salva. Para que no te digan, ¿y a quién lo que íbamos a traer? Alguien nuevo, mira lo nuevo que se trajo y cómo resultó, pero fíjate que dejaron, y repito, lo de William Riveros, alguien que no se adaptó inclusive acá al medio, siempre fue más reconocido afuera que adentro, también, o sea, está allí en el mercado del Pacífico, pero Carlos Rolón, que siempre era una especie de salvatore ahí en momentos, en Guaraní, en Olimpia, en Cerro, y ahora está cumpliendo su rol en Nacional. Muchachos, les quiero pedir un gran favor. Nada de medias tintas. Vamos a analizar acá uno por uno el clásico, papá. Uno por uno, jugador por jugador, vamos a ver cómo viene la mano en el superclásico. Dale, a las 14 se abren los portones. Vamos con todos los detalles del clásico, Edgar, y ya hablamos del superclásico, analizamos con los compañeros. Se viene el superclásico del fútbol paraguayo. Cerro pisa fuerte el ciclón, el equipo de la mitad más uno. El ciclón por la punta, el decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, le quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden llegar a pasar? Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 7:30 AM y Duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplirle el deseo a mamá, si se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos
vos de manera fácil y rápida, así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales e ingresando a www.solar.com.py o contactate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar, disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. Bueno, el amistoso ante Nicaragua que va a jugar la selección paraguaya, ¿cuándo dejó Nicaragua? Va a ser en Asunción, pero no en el Defensor del Chaco. Tendría que ser en la olla Sudrana, entonces. ¿Cuándo? El 18 de... Sí, vamos a confirmar. Fortin, la única etiqueta negra con premios internacionales te premia. Fortin te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortin etiqueta negra 750-475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Bueno, el 18 de junio nos dice Nico. 18 de junio. ¿Puede ser una cancha más chica? Pensamos el Día del Padre. No sé. La cancha Olimpia también es una opción que se manejaba ya hace tiempo. Se habló a principio, habló por de... el rival, si es algo que hagan un trabajo de marketing tremendo para o sea que no va a haber mucha gente, entonces mejor es jugar en un estadio más pequeño. Lo que solemos hablar de nuestra programación. O sea, porque... Y tampoco es que el rival te engancha, ¿verdad? Cuando se confirmó el amistoso, de un equipo de tercera línea de CONCACAF. Se habló de plazas como Ciudad del Este, hasta Encarnación se mencionó, pero aparentemente todo va a ser aquí en los alrededores, y si no es el Defensores tiene que ser o Cerro u Olimpia, en todo caso. Bueno, a ver muchachos, sin medias tintas porque después habilito el WhatsApp. Una vez jugamos un amistoso en Cancha de Libertad, Paraguay. Y es el famoso partido de la Maño. Sí, en Cancha de Libertad. Claro, ¿con quién? Guatemala creo que era. Guatemala. Claro, y que después el propio Ever nos contaba, mira, pues ese jugador tenía esto, que lo otro. O sea, el amaño era de los jugadores de Guatemala. Bueno, vamos al clásico, por favor. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, Ariel, ¿estás listo? ¿Estás listo? Sí, vamos con todo con el clásico. Por supuesto. Fabio, ¿cómo estamos? Espectacular. 1 por 1 vamos a ver. Sí, vamos. Federico. El 1 por 1. Bien. Vos sabés que a veces terminaron algunos 1 por 1. Entre Johnny, porque esa formación de Olimpia... Vamos, ahora lo tengo a Johnny. Está tan cambiada. Pero Olimpia está confirmado. No, a mí me extraña que Torres, sería Zavala. Tito Torres lateral izquierdo y Facundo Zavala interior izquierdo sería. Por eso. Sí. Bueno, vamos a vos qué tal está, Chu. Mira que necesitamos como siempre. Opinión, hermano. Acá no sin media tinta. ¿Cuándo faltó? En ninguna ocasión, por suerte. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021 5
775-06104, celular 0975-759-000. Gareli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Lozarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Atención. Señores, estas son las cosas que yo no entiendo. Bueno, voy a leer. Ya venimos con el clásico, ¿eh? Ya venimos con el clásico. Alejandro Bursaco fue condenado por los sobornos del FIFA Gate, pero no irá preso. Lo anunció una jueza de Nueva York en la audiencia del ex CEO o CEO de torneos. Se declaró culpable y colaboró con la investigación apenas ocurrió el escándalo. Desde entonces nunca pudo salir de los Estados Unidos. Pero estoy mirando por qué él no va a ir a la cárcel. Porque hoy hablaban inclusive una probable pena de 60 años. 8 años después del escándalo conocido como FIFA Gate, Alejandro Bursaco, de torneos y competencias, fue condenado hoy en Estados Unidos por los sobornos que pagó durante años a varios dirigentes del fútbol mundial, pero no irá preso. Así lo anunció esta mañana la jueza Pamela Chen en una audiencia que comenzó cerca de las 10 horas argentinas, según pudo saber Infobaes de fuentes de la defensa. Bursaco se había declarado culpable en noviembre del 2015 y desde entonces colaboró con la investigación y reveló que los detalles de la matriz de la corrupción dentro de la FIFA y la Conmebol, del cual fue parte. En el caso de Julio Rondona admitió que pagó por más de $30 millones. Le dio a Rondona más de $30 millones. Queda cortito, creo que este muchacho. La justicia tuvo en cuenta la cantidad de datos que aportó como testigo protegido y le dio el beneficio de no ir a la cárcel. Para la justicia local se denomina, no sé cómo esto se pronuncia, time served se escribe. Time es tiempo, ¿verdad? Ya tiempo computado servido. Ah, tiempo computado. ¿Cómo se pronuncia esto, Dani? Time served. ¿Eh? Time served. Time served. Sí. Bueno, impresionante. Complícalo todo este señor. El empresario asistió a la audiencia acompañado de su abogado y parte de su familia. En todos estos años, Bursaco logró esquivar la cárcel luego de su extradición desde Bolzano, Italia, donde se refugió, claro, porque tiene doble nacionalidad, argentino, ítalo-argentino es. Se refugió tras la redada del FBI en Zúrich. Cumplió con arresto domiciliario en un departamento de Nueva York. En ese momento tenía que usar tobillera y hasta ofreció hacer tareas comunitarias. Bueno, en concreto, y dice, atiendan esto para cerrar. Ante la justicia declaró 3 veces, cuando se declaró culpable en el 2015 y luego en los 2 juicios. El primero terminó con las condenas del paraguayo Juan Ángel Naput, expresidente de la Conmebol, y de José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. El segundo, a comienzos de este año, culminó con la condena para el ex ejecutivo de Fox, Hernán López, y la absolución del mexicano Carlos Martínez. O sea, este fue al final el que cantó, el que contó todo. 8 años estuvo en los Estados Unidos y ahora queda libre, porque se le computa ese tiempo. Incluso estuvo como testigo privilegiado en Estados Unidos, ¿verdad? No tuvo un régimen muy... Testigo protegido. Sí, muy carcelario. Y había pagado antes, sí, una fianza bastante importante. Pero él contó todo. Él contó... Este es el más vivo de todos. Él, fíjate cómo el que repartió fue el que queda así, ¿no? Hoy estábamos hablando, me enviaban que mañana cumpleaños de Naput. Va a pasar otro cumpleaños ahí. Él saldría ya el próximo año que viene. Él cumple su condena. Sí. Completamente, porque allá no hay eso que por buen comportamiento conste que dicen los allegados a Juan Ángel Naput que él tiene un comportamiento brillante.
que él está en la zona de la cocina, que es... sí, está en la zona de la cocina, Federico. Y ayuda ahí en la zona de... A mí lo que me comentaron es que enseña inglés a también, latinos eso también hace. Y ajedrez. Las dos cosas enseña. Pasa mucho tiempo. Pero está en la cocina. Es más, por estar en la cocina le pagan un dinero, pero que es, no sé, es muy poco simbólico. Dinero, simbólico, claro. Bueno, mira, ocho. Bueno, entonces la mañana sería su último cumpleaños, si sale antes de mayo, Diego de Naput. Y Bursaco... El que repartió la plata sale limpio. Hermano, es contar todo y salir libre, ¿verdad? Repartió la plata, pero él, peruano, pues. Él no se quedó con nada. Yo quiero contar algo que a mí no se me olvida nunca. Vos sabés que Alejandro Bursaco, estamos hablando del máximo ejecutivo de torneos y competencias, que era el dueño de todo. Compraba siempre todo, tenía todo. Y él declaró que le habría dado 30 millones de dólares a Grondona, que ya murió antes de que explote el FIFA Gate, poco tiempo antes. Después el resto ya sabemos, la gente, todos los que fueron condenados. Warner también, ¿verdad? El de África Chun, él también recibió una... No, ya Warner todavía sigue vivo y coleando en su país, porque no permite... Pero ya no en el fútbol. No, claro. Él está metido en política ahora, claro. Pero nunca fue extraditado, ni mucho menos. El hombre fuerte de la CONCACAF, Trinidad y Tobago, y tenía como su secretario al topo original, al americano. A Chuck Blazer. Exactamente. Ahí está. Bueno, entonces el que sale limpio de polvo y paja, Alejandro Bursaco, el argentino. Y quiero contar esto para cerrar y nos vamos al clásico. Ustedes recordarán que nos amanecimos nosotros con esa noticia que causó realmente revuelo, conmoción, sorpresa, causó de todo. En Zúrich, en horas de la madrugada, van las fuerzas especiales norteamericanas y de madrugada tocan la puerta y hacen la intervención y comienzan a arrestar a los dirigentes que estaban para una asamblea en ese momento de la FIFA, para un congreso, entre ellos Juan Ángel Naput. Bursaco, porque eran las primeras horas de la mañana, acá, era de madrugada acá por la diferencia horaria, ¿verdad? O sea, era la mañanita de Zúrich y era la medianoche de acá. Exacto, de madrugada acá y allá era de mañanita. Juan Ángel Naput estaba haciendo gimnasio y un tío me contó eso, estaba desayunando. De esa vez nunca más se vieron. Estaba desayunando en el hotel y Juan Ángel salía... El que vos contás es cuando agarran a Naput. El que cuenta Bruno es el del FIFA Gate, porque a Naput, después de esas declaraciones de Bursaco, lo agarran a fines de año. Sí. En el mismo lugar. Pero el de mayo... En el hotel, claro. En el de mayo había dos, o sea, estaba el hotel oficial donde estaban los popes, incluyendo Juan Ángel Naput. Estaba otro hotel donde iban los de una segunda categoría. Por ejemplo, estaba allí Alejandro Domínguez, Ramón González Daer, estaban otros. Y Bursaco estaba en el hotel de los popes. Claro, para entender... claro, ahí importante la acotación. Pero ¿qué pasó? Cuando interviene... Me avisa lo del aire, Fede, por favor. Porque yo mi termómetro es muy diferente al de ustedes. Cuando comienza la redada, Bursaco estaba desayunando y él ve el movimiento que hay de todos los que entran, y vos sabés que entraban muy sigilosamente. Entraban y él empezó a observar y él dijo, algo está pasando, algo no funciona acá. Digo, le llamó, dice que con una serenidad al mozo, le dijo, tráigame la cuenta. Se fue el mozo, le trajo la cuenta y él tenía un kepi, se colocó el kepi y salió caminando normal, como si, pero sin llamarla, no, es que corrió. Él salió, dicen que con una naturalidad, y de ahí él escapa, va a Italia. Por eso es que después se da su extradición, pero él ya va como testigo protegido.
Él dice, no, yo voy a colaborar. Pero qué frialdad tenés que tener, hermano, cuando... Y es más, yo recuerdo la imagen, nunca me olvido tampoco. Eran tan cuidadosos que la prensa, no hubo prensa ahí. Y la poca gente que estuvo llegó a captar fotos o imágenes. Por ejemplo, ponían sábanas y así le retiraban a las personas apresadas. Juan Ángel, por ejemplo, entre ellos, ¿verdad? Que le ponían una sábana. No, por eso Juan Ángel no fue capturado en ese momento. No, por eso. Es más, Bursaco, que estaba en otro hotel, va a desayunar al hotel Bowler Lac, que es el hotel de la FIFA, y se tenía que encontrar con Juan Ángel en ese desayuno. Y de hecho hay un solo medio, el que sabía de esto, que es el New York Times. Entonces, cuando la policía suiza entra, a ver, si entra a las 7:10, a las 7:11, ya aparece en el portal del New York Times la lista de los... Para nosotros sería imputados. Pero la policía suiza con la norteamericana. Claro, era una cuestión en conjunto y había un medio que tenía la precisa, la posta, y que el acuerdo era, entramos y después ustedes hacen lo que ellos le dicen el breaking news, la primicia y el adelanto. Entonces allí es como que se sabe, por eso esa madrugada en Paraguay hubo mucha gente que no durmió. Por eso yo tenía la duda, claro, porque lo de Juan Ángel es cuántos meses después. Lo de Juan Ángel es 6 meses, entre noviembre y diciembre. Porque, y esto es el FIFA claro, Gate trata en mayo. Yo me acuerdo que Juan Ángel tenía la duda de viajar o no a entregar la Copa a Chile. Claro. Entonces me mezclaba lo tanto. ¿Y como si hoy es? ¿Por qué? Porque me acuerdo bien que... Y después viajó. En mayo... Porque no. Él no estuvo en toda la Copa América de Chile y se atrevió a viajar para la final. Chile-Argentina entregó la Copa. O sea, estaba restringido el tema ya de salir al exterior porque sabía que podía pasar algo que lo que después le pasó, ¿no? Claro, en mayo, cuando sale la lista, el único paraguayo es Nicolás Leo, que no había ido porque ya había dejado de ir a esos lugares. Por eso esos 6 meses posteriores siempre se preguntaba si es que no estaba en esa lista, más porque ya habían arrestado al que iba a cantar absolutamente todo, que era el argentino Bursaco. Bueno, pero la frialdad nomás, ¿verdad? Para salir del hotel, ¿qué frialdad tenés que tener, hermano? Yo sí era, ¿sabes qué? Temblaba todo, ya el vaso que agarraba, ya se iban a dar cuenta que yo ya estaba implicado. Ay, ya, cuerpo a tierra. Wow, sí, mano en la espalda. Sí, no, enseguida. Pues este tipo no entraba en la oficina de Grondona. El tipo dijo, Grondona es uno de los seres más insaciables que conocí. Más quería. Lo dijo Bursaco en ese tomo de declaraciones que salieron y que fueron públicas, ¿verdad? Bursaco prácticamente era el presidente 11, ¿verdad? De esa lista, ¿verdad? Si no era claro, pero digo nomás en el sentido de que siempre tenía acceso a todos. Aparte, el tipo, vos te das cuenta, parecía un formalismo, pero no, el tipo estaba en el medio de todas las fotos. ¿Quién es que estaba en medio de todas las fotos? Claro, nadie te parece claro, así nomás. En el medio acá y los presidentes alrededor de él estaban por en eso. De hecho, bueno, pero queda limpio. Unos días atrás, Bruno, de este FIFA Gate, es el famoso clásico del gas pimienta. El Boca River, que se estaba jugando también. Y allí es donde... hincha de River, ¿verdad? Y ahí era que y acá en Asunción estaba Juan Ángel, si se suspendía o no, y una de las voces que iba a entrar para decir si se juega o no se juega, se suspende, era Bursaco. El 3 de diciembre fue arrestado. Sí. 2015. Mirá vos. 3 de diciembre. Vamos al superclásico, vamos Garciño. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Paté, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos, ¿qué le regalamos a mamá? ¿Qué le regalamos a papá? Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itauguá. Bueno, acá me dice Johnny, tiene muy buena memoria. Estábamos con Johnny y Martín Fernández, nuestro colega de Canal 9, che. Estábamos en Buenos Aires para el partido Racing Guaraní cuando estalla el escándalo del FIFA Gate.
Tal cual. Y nosotros empezamos a ir por la televisión argentina. Sí, ¿verdad? porque yo me acuerdo que yo volví al día siguiente a 6 en un taxi y me iba escuchando a Fantino, que era, por su línea política, era anti esto y... Claro, él estaba con Jenkins, ¿verdad? El de... Vila, que era el enemigo de Rondona. El de Vila, el dueño de la América, de sí. Canal América. Y le metió un editorial increíble, me acuerdo, con toda la bronca, la furia, porque por fin había caído la contra, ¿verdad? Sí. Me acuerdo, sí, como dice Johnny, fue el día, y el día después, esa tarde después de Racing Guaraní, para nosotros mediodía, ya con todos los datos, yo todo me acuerdo. Bueno, todo muy apasionante esto, pero está bien. Repito, para que los que preguntan acá, Juan Ángel Laput tiene que salir el próximo año. El próximo año sale. ¿Y qué iba a decir Ariel? No, que él fue declarado culpable en el 2015, Bursaco, y dice que en la primera confesión ella cargó con todo contra Napú. Acá Napú se comió todo lo que se comió y los 9 años de cárcel porque evidentemente no recurrió a la premiación. ¿Cómo se llama? Delación premiada. Delación premiada. No, de hecho fue. Pero él no se declaró lo culpable. Empecemos por ahí. Exacto. Él dijo, no soy culpable. Sí. Y seguramente tampoco colaboró con la justicia. Y este cantó todito. Al margen de que estuvo con esa tobillera y arrestado, limitado en su movimiento. El otro, ¿sabe quién? El otro gran vivo, aparte de Bursaco, es el chileno. Y el de Perú también. ¿Cómo se llama el de Perú? El chileno. Sí. El chileno Burga colaboró. Y el Burga hasta su país le iban a meter preso a Burga, y chafó de las dos. Sergio Jadue. Sergio Jadue, el peladito. Él se fue a los Estados Unidos y colaboró también y ya está libre. Él está en Miami. De hecho, esta serie que salió por Amazon, El Presidente, es un poco una parodia que lo tiene a Jadue como el principal. Para decir, mira un poco qué vivo fue alguien que estuvo en el esquema. No era tan viejo, ¿verdad? Era nuevito y al ser nuevito quería inclusive ser más ambicioso que los viejos. Y al final él terminó inclusive mandando en su estado de WhatsApp donde que estaba allí en las playas de Miami y compañía, mientras que los otros tenían inclusive he visto yo un material, Dani, que su señora, que se fue con él cuando le dieron la prisión domiciliaria en los Estados Unidos, pero después... claro, él ya se fue con el arreglo de que iba a colaborar con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, FBI y compañía. Y después él se separó. Cuando quedó libre, él se separó y se quejaba, y se fue en la televisión chilena, le hicieron una entrevista y dijo, es una mala persona, no la atiende a sus hijos, lo único que le preocupa es la plata que le maneja su mamá en Chile y está viendo unos autos que quiere comprar. Quería comprar unos Mercedes-Benz, que estaba preocupado por eso y se quejaba la señora. Yo estoy contando lo que la señora, en YouTube pueden entrar eso y está ahí. La señora separada, ¿verdad? Y él formó una nueva familia o pareja, no sé, pero en eso yo le di la nota, sí, le dio con todo. Le dio con todo, dijo que era un corrupto, que sí, que él recibía dinero y que esto y que tal cosa. Y bueno, en síntesis, así está la historia. Vamos, ahora promesa, vamos con el clásico, hermano. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Sosa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Sosa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio, Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pintura. Cuando llegas a tu casa te hallas porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.by llamándonos al 021 495 900
250 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Gracias Iván Alexis Rodríguez, gracias a nuestro querido colega, el hijo de Beto Rodríguez, Iván Alexis, camiseta 22, ahí estamos levantando en el grupo. Diego González va en la banca de suplentes, a la banca de suplentes del Lazio, que va a jugar ahora por el Calcio frente al Lecce. Bueno, muchachos, arrancamos. Bueno, una noticia linda para compartirla. A ver. Le envió ese mensaje preguntando si era así, desde que no comentaba, y acaba de nacer el hijo de Chiqui Arce, Benjamín. Qué bueno, felicidades, Chiqui. Muy contento, felicidades para Arce, que va a encontrar seguramente mucho amor acá en este nuevo ser. Benjamín se llama, Benjamín Arce. Bien, che, tiene nombre de futbolista, Ariel, ¿eh? Benjamín Arce. Y también es un nombre bíblico, sí, porque, o sea, se le suele poner al último. Por eso en el fútbol nosotros cuando viene un equipo del ascenso o de la intermedia decimos, este es el equipo Benjamín, porque es el último, con la referencia de lo del Antiguo Testamento, cuando Jacob tuvo 12 hijos, José el 11º, y el que siempre decía que el más querido era el 12º, Benjamín. Por eso hay un episodio de un autosecuestro para probar un poco José a los hermanos mayores. Por eso también lo de Benjamín. Mira cómo terminó. No, pero vos sabés que es cierto. A mí no me sorprendería estupendo. Viste que están estas radios que te hablan de... cristianas. Sí. No, Tiempo, Bedira. Bueno, no me extrañaría que tú ya tengas un bloque ahí. Y ahí sí que ya hacemos como... En Obedir arrancó un alto hombre de la política ahora. No. Sí, Arnoldo. Y bueno. En algo... Está a tiempo, Daniel. Por tu edad, hermano, una proyección importante. No, yo prefiero acá pelearme entre nosotros que el 4-4-2 Cerro Limpia. A continuación, las palabras del pastor, el señor Daniel Chunta. No, pero, a ver, Bruno, supongo que la gente también sabe. O sea, bueno, ha de saber ese episodio. Está bien. Sí. No, ¿sabes por qué, Federico? La vez pasada yo había explicado, ¿te acuerdas con lo de Aarón Molina? Y vos te había acordado de Aarón por aquel personaje, yo te dije que Aarón también era un hombre bíblico porque era el hermano mayor de Moisés. Así fue. Que tenía también sus cosas. Bueno, poneme Cardona, exclusivo. Estuvimos ayer en ABC TV con los compañeros, con Johnny y con Wolshan, nuestro compañero camarógrafo. Jaime, sí, dale, ponelo Cardona, poneme abajo siempre, Cardinal. Por favor, ¿qué tuvo hoy? Y venimos con, poneme fanfarria porque vamos a ir 1 por 1, señores. Acá no hay medias tintas, vamos con el clásico. A ver, antes, ¿quién está? Queremos confirmar esto para el clásico. Luis González, gusto de saludarte, don Luis, va el aporte. Hola, ¿qué tal? Uno de lujo, espectacular. Muchas felicidades, don Luis, tu hijo, estamos viendo camiseta número 22, aparece en la banca ya de Lazio para jugar frente al Lecce. Así mismo es, amigo, muchísimas gracias y estamos todos contentos, muy emocionados. Esperamos sí que él iba a entrar, pero tan pronto ya nos sorprendió, pero y por eso estamos todos contentos, muy emocionados, alegres, toda la familia. Y ojalá que hoy ya está colocando en la banca y ojalá que pueda tener algún minuto en su carrera. Sí, estoy viendo la alineación. Provedel, el arquero, Murisic, Casale, Romagnoli, Gisac, Marco Antonio, Luis Alberto, Savic, Anderson, Ciro Immobile y Matías Zaccagni, el equipo de Lazio, que lo dirige técnicamente Mauricio Sarri. Ahora, tu hijo aparece camiseta 22 entre los suplentes. ¿Cuándo vos te enteraste que él va a jugar que va a la banca? Y hoy a la mañana recién me enteré, anoche estaba esperando la noticia, ni él no sabía todavía. Anoche yo le preguntaba a él y él me dijo todavía no sé, me dijo y estoy esperando también la noticia y hoy en la mañana antes de las 5, las 4:30 por ahí me enteré, me mandó el mensaje que él iba a quedar en la banca ya.
Don Luis, ¿y cómo vas a ver el partido? Y por la tele acá transmite todo, Tigo Sport, tengo también antenas Claro, a través de Sport, y hay muchos canales que transmiten la Serie A. Bueno, vos tenés todito, entonces, don Luis, ¿está preparado, está armado para la guerra, hermano? Me preparé, tengo también antena de Wi-Fi, le puse todo, me preparé bastante para esta oportunidad que en algún momento iba a tocar a mi hijo, y para sentirnos la familia bien viendo el partido. Si está bien, si le da la oportunidad, especialmente hoy. Sí. Estamos preparados todos ya. Sí, Star Plus también tenés ahí para tu teléfono. Decime una cosa, ¿cuántos años que tiene tu hijo, recordame? ¿Cómo? ¿Cuántos años que tiene tu hijo, recordame? Y 20 años él cumplió recién, o sea, en enero cumplió 20 años. Don Luis, Elvio quiere jugar por nuestra selección. Elvio, la selección mayor, y te dio. Sí, es chiquitito, él cuando estaba juntos viendo el partido de la selección, él siempre me decía, papá, yo voy a estar jugando con la selección mayor, te lo prometo, yo voy a jugar, yo te prometo eso, acordate de mí, siempre me decía así. Y la vez pasada él integró en la selección sub-20, y ahí ya él se sentía contento. Él siempre es muy fanático en toda cuando jugaba desde chiquitito, él jugaba con algún club, se le llevaba en Ciudad del Este, Campo 9, él cuando puso una camiseta de cualquier club, él es demasiado fanático, no quiere perder, cuando pierde llora, y él es siempre así. Don Luis, muy fanático, y por la selección, él cuando terminó la selección sub-20, pues, no podía clasificar, él no quería hablar conmigo, lloraba, recién al otro día yo hablé bien con él, porque no quería hablar con nadie, porque está muy nervioso, porque él quería clasificar en el mundial. Él siempre es así, y ahora él cuando jugaba en la primavera con Lazio, pues, demasiado fanático, él siempre me dije, vamos a salir campeón, yo voy a meter goles, no voy a desaprovechar. Siempre él tiene una mentalidad positiva, siempre es así, cumple lo que dijo él, cumple. Estamos todos muy orgullosos de él, por eso la familia. Qué bueno. Don Luis, te quiero hacer una pregunta. Estamos hablando con Luis González, el padre de Diego González, que va a la banca del Lazio de Italia hoy en el Calcio, partido importante porque el Lazio está peleando el ingreso a la Champions League, a la zona de la Champions League. La pregunta es la siguiente. Tu hijo, verá que empezó en inferiores de Libertad y de ahí se va a México. Sí, él en el inferior se fue a Olimpia, Nacional, se fue en Club Libertad, él estaba ahí en Club Libertad, y de ahí se fue él hacia el exterior. Ah, muy bien. Y decime, él ¿quién era su ídolo cuando era chiquitito? Y su ídolo era Ronaldinho. No, pero acá a nivel local, Ronaldinho a nivel internacional, acá local, ¿quién era? Acá en local, él siempre dijo que era su ídolo, era Roberto Cabañas. A Roberto Cabañas. Sí. Pero no era muy viejo Roberto para él, o él lo veía en video, ¿cómo? Él siempre entra en, no sé, en celulares, y él observa
la jugada de Roberto Cabañas y le gustó siempre Roberto Cabañas. Ah, la Pantera Cabañas, ¿te acordás lo que qué jugadorazo? Querido, Dios mío. Entonces, Twitty, a nivel internacional Diego González, su ídolo Ronaldinho, y a nivel local Roberto Cabañas, ¿está bien? Sí, así mismo. Él observaba la jugada de Roberto Cabañas y le gustó demasiado. Él sabe jugar el fútbol, dijo, y él siempre intentaba cualquier cosa. Lo que hace Roberto Cabañas también intentar en las canchas. Chiquitito él hizo eso. Don Luis, no, es Salvador Cabañas lo que vos querés decir, o Roberto Cabañas. Salvador Cabañas. Porque viste que Roberto ya era más de tiempo más atrás, pues más antiguo era. Pues me extrañó, pues. Salvador Cabañas es su ídolo. Salvador Cabañas, pues. Es que jugaba en América, para no confundirnos, porque Roberto Cabañas es el que jugaba en Boca. ¿Vos te acordás de él? Pilarense. Sí. Sí, me recuerdo. Salvador es itagüeño. Es que le dispararon un disparo en la cabeza, ese. Exactamente, Salvador. Ya. No, por eso. Salvador Cabañas, entonces su ídolo. Bueno, estamos viendo, Luis. Te dejamos tranquilos, ya, Boimene, bebé, te igualará Manderoga, veina, un desastre en tu casa, todo el mundo está llegando, ¿verdad? Sí, estamos todos aquí preparando el estadio, ya está acercando ya los muchachos, los vecinos, los amigos, ya está preparando ya el ambiente para ver el partido de Lazio y sí, por ahí estaríamos más contentos, ya estamos contentos, pero si por ahí el técnico le da un minuto a Diego, estaríamos mucho más contentos por eso. Y esperamos que Diego aproveche todo lo que si entran, aproveche todo a lo máximo y hacer un excelente trabajo. Don Luis, ustedes son de Ciudad del Este. De su club y para el bien personal para él también. Don Luis, ustedes son de Alto Paraná, de Ciudad del Este. ¿De dónde mismo son? Somos Alto Paranaense, Juan Olear, y somos compañeros. Estamos a 15 kilómetros del distrito de Juan Olear, o sea, campaña de Beimena. O sea, compañía de la Beimena. ¿Cómo? En una compañía, entonces están ustedes, digo. Sí, estamos en una compañía estamos, sí. Bueno. Dale, don Luis, te dejamos libertad y mucho éxito a tu hijo. Estamos siguiéndole permanentemente. ¿Está bien? Gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia y cualquier cosa a la orden. Luis González, el padre de Diego González, que hoy va a estar en la banca de Lazio en el fútbol de Italia. ¿Vos querés jugar por la selección mayor entonces? Me imagino que es tu sueño. Ese es el sueño de todos los jugadores paraguayos. Y clasificar un mundial, que tengo una espinita ahí por la sub-20 que no pude lograr, y ojalá que se me dé con la selección absoluta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Cuando vayas a tu punto de compra favorito, encontrarás los nuevos diseños en sus 8 deliciosos sabores. Yogur entero Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles
disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Cuando el dolor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides. Yo Pisupe Quitadol. Cada vez que vengo acá y entro al Salón Blanco, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, me da una gran energía ver cómo estamos haciendo las cosas, cómo se están mejorando las cosas en el Olimpia, cómo día a día hay un grupo de gente trabajando, esforzándose, me llaman cada 15 días, vamos a hacer esto, presidente, vamos a hacer esto, presidente. Hay una gran energía detrás. Esto estaba muy descuidado, estaban con muchas cosas y se están haciendo un montón de cosas. Se mejoró el salón, se mejoró la parte administrativa, se hizo el acceso de entrada a los jugadores, se hizo la rampa para discapacitados, se siguen haciendo cosas y seguimos soñando, seguimos creciendo, seguimos soñando que queremos sacar una segunda losa para un trofeo, zona de trofeo, zona administrativa. Yo quiero destacar lo que se hace este grupo de gente que vienen haciendo y que juntos hemos conformado un gran equipo de trabajo del cual yo me siento parte y me siento a gusto con lo que están haciendo, porque ese es el Olimpia que queremos, el Olimpia que nunca para, el Olimpia que va a seguir buscando día a día mejorar. Cuando hacemos pequeños detalles, ahora se está haciendo toda la parte de las canchas nuevas, todo eso que se dio al grupo, a un grupo que se le concesionó el quincho, se pintó todo el acceso a la preferencia, se limpió atrás, la parte de atrás de la gradería y vamos a seguir haciendo cosas. Yo le agradezco por todo el esfuerzo que vienen haciendo, con un esfuerzo encomiable, reuniéndose, haciendo reuniones de comisión, escriben las cosas que se quieren hacer, se hacen presupuestos, se manejan en forma transparente, no se para nunca. Ese es el Olimpia que buscamos, un Olimpia que crezca día a día. Y vamos a seguir soñando muchas cosas. Y ya lo dije acá. Cuando tomé la presidencia, y voy a hacer unas pequeñas reflexiones que siempre aprovecho, ya que tuve mucho tiempo en silencio también. Hay 3 cosas que dije, cuando tomemos el club vamos a tener que fortalecer para crecer institucionalmente en 3 grandes áreas. En lo financiero, en lo deportivo y en la infraestructura. En lo financiero estamos luchando, estamos peleando, sabemos toda la deuda que tenemos, siguen explotando cosas, sabemos el tema de FIFA, pero vamos arreglando, se va arreglando y vamos a seguir luchando y vamos a seguir creciendo, vamos a sacar este Olimpia adelante. Siguen las luchas, pero es permanente. Ya estamos pasando la etapa más difícil, yo creo que en un 70-80% ya se arregló y vamos a seguir, y no va a parar, Olimpia no va a parar nunca. Yo no digo quedémonos tranquilos, porque no nos tenemos que quedar tranquilos. Lo que digo es que tenemos que seguir luchando permanentemente. Así como cada fin de semana luchamos lo deportivo, cada semana tenemos que luchar lo financiero y vamos a salir adelante. Vamos a luchar entre todos. Después tenemos lo deportivo, que tenemos hoy. Tenemos un equipo que es el mismo presupuesto que el año pasado, pero con jugadores que valen mucho más. Patrimonialmente acá Germán va a llegar el momento para presentar el balance y creo que vamos a tener un balance muy optimista al 2022, muy optimista, o sea, tenemos buenas perspectivas y en lo deportivo, señores, vamos a seguir peleando. Olimpia, mírenme bien, vamos a pelear en todos los torneos que nos toque, en todos los torneos y en cada partido, y que nos subestimen, vamos a ver, así también estábamos el año pasado, vamos a seguir luchando, van a ver qué va a pasar y estamos encaminados en muchas cosas. Y por último, la tercera pata que yo dije era la infraestructura. Y esto es la infraestructura. Nosotros estamos mejorando la infraestructura. Es el gran crecimiento institucional. Y este grupo está colaborando en esto. Y estamos soñando en grande. En poco tiempo nos vamos a una gran noticia. En poco tiempo. Entonces, también les quiero decir algo. Yo como presidente, quiero que entiendan y me conozcan también algunas cosas. Cuando entramos teníamos un tsunami de bombas que explotaban, pum, 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 sin paramos. ¿Qué teníamos que hacer cuando vos tenés tantas cosas? Y a veces hay que descomponer las cosas, para poner límites, para parar, para frenar ciertas cosas. Esa era mi posición y mi estrategia y la sigue haciendo. Frenamos muchas cosas para poder ordenar. A veces hay que descomponer para componer las cosas. Pero te quiero decir algo, todo tiene su momento. Todas las cosas tienen su momento.
Este es un momento de reconstruir entre todos juntos. Y juntos y unidos somos imparables. Vamos a reconstruir unidos todos los limpistas a nuestro querido Olimpia. Mucha fuerza y vamos a luchar juntos. Gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proval los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubo Premium. Te invitamos a seguirnos en redes, @3leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomino.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, está confirmado, Federico. Van a clausurar provisoriamente los sanitarios en la parte novena del Club Cerro Porteño. Tenía una información de la estrategia ya de nuestro compañero Ariel. Es lo que vos dijiste, Ariel, preguntaste si tenía baño. Sí, tenía baño efectivamente, ¿verdad? Sí. Pero el tema es que van a cerrar los baños con llave. Porque van a poner baño de sal. Incluso yo Pero dije, ¿por qué cierran, Federico? ¿Por temor a que se rompa? Para que no le rompa los baños, claro. Como rompió la gente de Luqueño. Sí. Pero hay que llamarle. ¿Quién es el encargado de la seguridad? ¿Quién es? No, Nayo Caballero. Está que es de la seguridad. ¿Cómo es el que estaba en Nacional, APF? Eliseo Gaona. Eliseo Gaona. ¿Está permitido esto? ¿O está bien que le pongan esto? Porque el disal pues, es una cosa de plástico. La modernidad no es malo que no va a tener vigencia, pero sí el hecho en sí de que se le va a proveer, digamos, el sanitario de ese sector, va a haber sanitario. Porque no va a ser. Es que hay elementos para decir que lo clausura, porque es una cuestión de seguridad también, ¿verdad? Por todo lo que ya significa ese tipo de... ¿Se aplica la misma lógica de la butaca? ¿Saben por qué? Porque recuerdan... O sea, se sacan la butaca, se clausuran los baños por temor a roturas. Y yo me imagino que Cerro va a argumentar eso, ¿verdad? Destrucción. Aunque estamos hablando de, repito, o sea, como que todo indica que, no sé si era 80% seguridad y 20% hagámosle sentir como nos hacen sentir, ahora hasta parece un 50-50 si no es a la inversa. Yo te diría que se veía venir. Después... Es más, te voy a decir una cosa, Fabio. Sí. Escucha bien. Sí. Yo le pregunté a la fuente, le dije, ¿y los dirigentes van a tener baño? Y me dijo, sí, ellos van a tener baño, pero no sabemos si van a tener agua. Porque en Para Uno, nuestros dirigentes no tuvieron agua. Y digo esto en forma muy responsable, porque fue así, no tuvieron agua. Se ha escuchado la queja de Zapá del palco, la otra vez en plena conferencia de prensa. Ahora se da esto y hay que ver si los dirigentes que van a estar en la parte baja mañana, que sí van a tener sanitarios, van a tener agua corriente. Porque repito que en el último clásico, los dirigentes de Cerro que fueron a su zona no tuvieron agua corriente. Bueno, vamos con el 1 por 1, señores. Fanfarria, vamos a arrancar. La ley del talión, claro, ya que estamos con el tema bíblico. Ojo por ojo, diente por diente, así no. Después llegó Jesús y cambió justamente la ley del talión, ¿verdad, señor Chan? Así fue. Él dijo, dar la mejilla al otro, otra cosa, compañero. ¿Verdad? Así fue, Chun. Es que pero eso decía, no la ley... literalmente Dani, darle la cara para que tenga un GPT, sino que tiene otro tipo de connotación. A ver. El estadio municipal de Carapeguá, que están... Hermoso está el estadio de Carapeguá. Bueno, estamos mezclando todas las cosas. No, gracias a la gente de Radio Sol de Carapeguá, nos escucha siempre. Muy bien aquí. Muchas gracias. Muy lindo el estadio. Mira que era muy feo. Refaccionaron.
Mucho. Había pasado por allí, le he visto algunas vacas. Yo también pastando, exactamente, sí. Añeñe en botadura, Ariel. No te hagas del sol. Vamos a poner reglas en el 1 A por ver, 1. Johnny entró. Johnny entró. Llamala a Johnny, perdón. Voy a arrancarte que todo limpio. Claro, porque... Juanma analizó la radiografía de Álvarez y de Jesús y Johnny, yo todavía no escuché al equipo. Está de Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. A ver, sí, tuve que clausurar mi teléfono porque 1:10 en línea. Buenas tardes, saludos para todos. Hola, sí, Johnny, ¿cómo te va? Contanos lo de Olimpia. Sí, rápidamente, Olimpia define hoy el técnico Diego Aguirre lo que será el equipo. No practicó ayer Fernando Cardoso por una cuestión familiar, no estuvo en la práctica, pero sería titular el mañana ante Cerro. Probable 11, Gastón Olveira, Tucu Salazar, Antolino Alcaraz, Mateo Gamarra y Tito Torres, que se recuperó. De hecho, fue una pequeña molestia que tuvo en la práctica anterior. Entonces, ayer, al recuperarse bien, hizo práctica y está para jugar el Superclásico. El medio, Alejandro Silva, Richard Ortiz. Allí resta confirmar el ingreso de Fernando Cardoso. ¿Por quién? Será por Facundo Zavala. Si es así, sería Diego Torres, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida. Y si ingresa por allí por Diego Torres, en este caso sería el medio con Alejandro Silva, con Richard Ortiz, Facundo Zavala, Fernando Cardoso, Hugo Fernández y Guillermo Paida. Repito, la última movilización, ya la concentración del técnico con sus dirigidos. Hoy la conferencia de prensa 16 y 15 hablará en conferencia el señor Diego Aguirre. Bueno, perfecto. Gracias, Johnny, un abrazo. Hasta luego. Muy amable. Vamos con el 1 por 1, regla de por medio. Habla Aguirre, claro, vos vas a poner en tu 1 por 1, porque vas a estar vos con los apellidos, ¿no? Cardoso en lugar de Zavala, ¿verdad? Porque... No, lo que dio a entender es que Cardoso por Diego Torres y que Zavala va a ser el interno por izquierda. Y ahí pues ya tenemos... Pero si no juega Cardoso, dijo que... No, pero Cardoso va a jugar. O sea, Cardoso jugaría de... No, como, o sea, el por esquema... ¿O por Zavala o por Diego? Lo que pasa es que si es por Zavala, a mí se me pierde un poco el dibujo. Cardoso ya jugó ahí de interno. Cardoso ya jugó de interno. Y puede ser, es factible también. Mirando un poco... O sea, yo me quedo más con el segundo equipo que decía Johnny de su línea de 4, el mediocampo. Viste que ese tercer interno, el tercer mediocampista... Con un zurdo. No definió, porque a veces era hasta... Tito Torres jugó. Claro, por eso, por lo general quiere jugar él con un zurdo, como interno. Y ahí, por ejemplo, lo ponía Seba Quintana por el tema del reglamento también. Entonces, y la pregunta era, al no estar Marcos Gómez y Ramón Martínez ganaba ficha, pero por lo menos en el equipo que maneja Johnny no está. Y yo creo que... a Zavala para el mediocampo, al menos con la pelota en los pies, porque le cuesta luego arrancando de atrás en una posición que maneja. En un sector, el medio, si por allí llega a apostar por él en esa zona, Zavala, salvo que tenga la misión o se le asigne un rol específico de anular al extremo de Cerro, que se llevará. Aquí en Apache, por ejemplo, ¿no? O al lateral. Yo tampoco lo veo, yo no lo veo con panorama. Mira que Torres estuvo encerrado contra Guaraní en esa posición, y yo lo veo con menos panorama. Él tiene cabeza gacha, lleva la pelota, tiene entusiasmo para llevar la pelota, cierta técnica para meter el centro, pero parando y mirando y combinando no lo veo. Y más porque lo cita en el 11 a Hugo Fernández, porque la otra opción, si no está Hugo Fernández, hace un doble lateral o desdoble y hace un 4-4, pero si vos lo tenés a Tito Torres, le tenés a Facundo Zavala y le tenés a Hugo Fernández, estamos hablando de 3 jugadores. En un contexto normal hasta uno suele jugar cuando no está bien Fernández, pero en este esquema, con el gran pero de cómo rendiría Zavala como un tercer volante, el dibujo es el que le gusta a Aguirre, de Fernando Cardoso por derecha, Hugo Fernández por izquierda, Paiva por el medio, y ese dibujo de Richard Ortiz, Alejandro Silva, más ese tercer volante que se anuncia que sería el argentino que venía jugando como lateral izquierdo. Bueno, arranquemos con... ¿Y cuál es la regla, Federico, entonces? No, ¿y dónde vamos a ubicar a Zavala, verdad? Porque son esquemas distintos. El 4-3-3. Vos tenés un equipo para Olimpia, porque el Cerro, ¿quién va a jugar? Álvarez.
Álvarez. Sí. Y si vamos... Sería demasiado jugado que sea de va a jugar en Jesús. Olimpia, no Zavala, que ataja nomás el puesto. Pero ¿cómo sería si es Cardoso en vez de Zavala para vos? Para mí la figura de Olimpia es 4-1. Sí, prácticamente. Sería Richard enfrente de los volantes. Enfrente de los dos centrales. De los centrales. De los centrales, mejor dicho. Alejandro Silva. A un costado y al otro. El otro segundo, el volante interno que citó Johnny con Richard, normalmente. Y Silva. Y sería Zavala o Cardoso. O Cardoso. O se mantiene Zavala y pasa a ser la duda Torres o Cardoso por derecha. Porque Diego Torres... Por eso les pregunto, ¿cómo armás tu medio? Ese es el tema también. O sea, hasta me parece más, porque es en el otro es un lugar para decir, pero el que vos decís que es Cardoso en vez de Zavala, vas a decir, espera, le tenés a Alejandro Silva, a Diego Torres, a Fernando Cardoso. ¿Y a quiénes le va a colocar por delante de Richard? Yo dije 4-1-4-1, ¿verdad? Claro, porque se supone que Hugo Fernández el extremo por izquierda y Paiva el delantero. Entonces, ¿cómo ubica esos tres que te he citado? Tenés razón, ¿Se entiende? Tenés razón. Por eso Fabio decía, y Fernando Cardoso de interno. Creo que contra Resistencia había entrado allí, ¿verdad? Pero me genera más dudas, no desde el rendimiento, sino de la posición. Algo más genuino sería que juegue Zavala de interno, si es que quiere jugar con dos, inclusive con tres zurdos por esa zona, que sería finalizar con Fernández, como decía ya de Dani. O que el equipo, el segundo, que daba Johnny, que sea un 4-4-1-1 y que Fernández sea tipo el enganche, ¿verdad? Que se mueva por toda la banda, pero repito, es buscarle un número, un parado al lo que no hizo hasta ahora Aguirre, ¿verdad? Hasta ahora siempre fue el 4-3-3, que casi siempre era un 4-5-1, ¿verdad? Por lo que marcábamos, y por eso Ariel decía el 4-1-4-1, pero por eso te decía, o sea, cuando vos me marcabas, no, yo creo que es, claro. En esa figura no hay otra que si juega Cardoso por dentro. Por dentro, uno de los volantes que esté por pero y vos decís Alejandro Silva últimamente es el que juega por dentro. Y entonces en ese caso Torres a la derecha, ¿verdad? No, que llega a plasmarse esa pero por eso o que me digas, no, Alejandro Silva va a ser el interno pero por izquierda, Fernando Cardoso interno por derecha, puede ser. Diego Torres y Hugo Fernández por banda y Paiva por el medio. Repito, es buscarlo un poco. Por eso en el medio campo hay que ver quién es compatible con quién, ¿no? Digo, para la elección del 1 por 1. Y yo no sé si también lo que ayer marcábamos, porque yo a la dupla Richard Ortiz, Ramón Martínez, y habrá practicado, ¿verdad? Porque lo que decía Juanma, vos empezás con una dupla, después terminás con otra, ya sea para entender qué variantes querés hacer o porque no te convenció lo que arrancaste. Ayer en la misma pregunta, ¿quién se quedaría, verdad? Porque va a ser Richard, o es poblar el medio campo para que Richard tenga libertades para subir. Acá Johnny dice, a lo mejor utilizan un sistema parecido al Bolívar, pero ahí tiene que hacer línea de 3. Claro. Para empezar, 2 carrileros, un solo volante central de presencia, 2 volantes buenos, ofensivos. Ahí empiezan a aparecerse en cuanto a un central definido que podía ser Richard, ¿verdad? Un volante central definido. Hasta ahí, pero la línea de 3, ¿cómo haces también? O sea, no se van pareciendo tanto. No. Y ubicar está a partir del medio campo vamos a tener dificultades. ¿Con quién va a darle Silva? Richard Ortiz, ¿con quién iría? Si Damián o Wilder van a ser los volantes centrales de Cerro. No, hasta la línea defensiva no va a haber problema, porque son los dos equipos línea de 4. Después en el medio campo ya va a ser emparejar. Pero vamos a darle una solución, no un problema a través de la audiencia. Y eso estamos buscando. Hagamos las líneas. No puedo elegir yo entre Zavala y Churín, por ejemplo, ¿verdad? No, pero tampoco tampoco. Pero el parado. Esto ya es Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En Cambios Irendawe te ofrecemos el mejor precio de
del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectados. Seguí ATR con personal. Conexión total personal. ¿Aún no sabes qué regalarle a mamá? Inverfin tiene todo lo que mamá se merece. Todas tus compras vienen con regalo. No participas de ningún sorteo. Automáticamente llevas un regalo extra gratis. Aprovecha. Hoy, horario extendido hasta las 20 horas y el sábado hasta las 18. En Inverfin hacemos del espacio de mamá un hogar. Bueno, vamos, arrancamos, señores. Fanfarria por medio. Jan Fernández Olveira, Fabio Martín. Y yendo a lo que va a ser el partido y lo que pasa últimamente, más allá de que recibe más goles, Jan, en este caso, yo me quedo con el arquero brasileño de Cerro. Bueno, 1-0, anotá por favor, sí, Federico. Anoto. ¿Con quién te quedas? ¿Jan? Respeto mucho a Olveira, pero Jan. ¿Ariel? Jan Fernández. ¿Por qué? Y porque tiene un gran nivel y creo que marca una suerte de superioridad en los pies con Olveira. En cuanto a lo que tiene que ver con el concepto de arquero, yo creo que están muy igualados porque ambos son tapadores. Olveira te saca 2-3 pelotas de gol cada partido. ¿Quién hace mejor a Chique? Olveira. ¿Quién sale mejor por arriba? Olveira. Bueno, y le votás, ya no entiendo. Chum. No, para mí mejor a Chique, el Chique Jan es muy difícil, ¿eh? Hay poco que le tienen en cuenta y quería para sumarle... mí es mejor en la Chique Jan. Sí. Y aéreamente Olveira. El único que le resolvió la Chique Jan es Dani González, pero después el resto arruga. Intimida en la Chique. Y bueno, se me iba a decir porque quería decir algo que consideraba importante a lo que vos estabas mencionando, Ariel, pero lo voy a decir después. Pero son dos grandes arqueros. Sí. Y mientras, mi voto para Jan por todo lo que dijeron los compañeros, pero también hay una situación. Olveira viene con este tema del chikungunya, ¿verdad? O sea, yo creo que van a estar con la evaluación permanente, pero igual, o sea, yo me quedo con Jan. Quería decir que nomás que los dos arqueros son ganapuntos. Que le hicieron ganar muchos puntos tanto a Cerro como a Olimpia. Y determinantes. Exactamente. A tal punto que después de mucho tiempo también se generó el Cerro Olimpia en el arco. Porque no era común, porque siempre había uno que se destacaba notablemente en comparación al otro. Hierropar, este Día de la Madre, regálale a mamá lo que siempre quiso con Hierropar. Con tus compras en Hierropar, obtener la oportunidad de ganarte vales para construirle un regalo para toda la vida. Con materiales de primera calidad, celebra el Día de la Madre con Hierropar. Bueno, vamos con Beto Espínola, Tucu Salazar, Fabio. A mí me gusta más cómo juega este tipo de partidos con la determinación que juega Tucu Salazar. Federico. Espínola. Ariel. Salazar se convierte en los clásicos. No sé si hubo un clásico de que él llegó del año pasado, un clásico donde él tuviera una nota por debajo de 6. Es clasiquero, sí. ¿Qué es serio? No, suele estar. Él está un fan en los clásicos. Dani. Sí, Salazar. ¿Por qué? Pues me parece que Beto viene de un bajón importante. Igual yo creo que va a estar mucho más presionado Espínola. Su último partido en la olla fue contra Bolívar. Jan hasta ahora y Tucu Salazar. 1-1 está el clásico. No hay nada más paraguayo que disfrutar una Pilsen. Ahora vas a encontrar en todo el territorio nacional nuestra lata de Pilsen y a tan solo 3.000 guaraníes para que puedas disfrutar todo el mes de una recién hecha en tus asados, en el tercer tiempo o haciendo lo que más te gusta. La pasión por el fútbol, acompáñala con un 900 Malbec Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. La gente de Guairá Piso, un saludo muy especial
especial para la gente de Guairá Piso. Hasta mañana hay feria de productos. Impresionante. Ayer comenzaron una locura en los 5 locales de Guairá Pisos. Tenemos feria con esa gente maravillosa encabezada por don Víctor Fariña y toda su familia, el equipazo que tiene en las 5 sucursales. Una feria espectacular que no se pueden perder. Mañana sábado, por ejemplo, hoy será, ¿verdad? Pero mañana sábado para la gente que tiene tiempo para ir a comprar todo lo que necesitan para la casa. Entonces, Guairá Pisos, de feria hasta mañana. No se olviden, en los 5 locales. Informate más en www.guairapisos.com.py. Antolín, Federico, mañana aprovechar la feria, papá, con los descuentos. Saludos para Víctor Fariña. Sí, señor. Sí, gran saludo. Antolín con... Y Damota, porque está para jugar Álvarez, en principio, más allá de la duda. Arrancamos, Fabio. No, pero primer central. Primer central, claro. Claro, Álvarez sí entra. Primer central. No, lo que pasa es que decía Juanma... Lo que dice Fabio es que si juega Ronaldo, Álvarez, es Piris contra Antolín, porque la otra opción es de Jesús. No, claro, Piris Antolín. Sí. Piris Antolín, dale. Y me quedo con igual, a pesar de que está jugando de emergencia, Piris tiene más partidos, más minutos. A esta altura ya tiene el oficio de jugar de central y Alcaraz hace rato no juega. Me quedo con Piris. ¿Federico? No, Antolín juega una vez por mes y siempre lo hace bien. Él un partido por menos más juega. ¿Te quedas con Antolín? Y me quedo con Antolín, sí. Muy bien, sí. Está bien, no, está bien. ¿Ariel? Fuera del partido con Bolívar, Piris se asentó mucho en la posición, ha sido clave en algunos partidos de Cerro. Insisto, fuera del partido con Bolívar, donde Cerro fue goleado y donde él cometió un grave error, pero estábamos destacando contra Palmeiras, los partidos a nivel local, que mejoró mucho en los cruces, en el oficio de estar en el lugar indicado para abortar situaciones de ofensiva de los rivales. Es que yo le elijo a Piris. ¿Dani? Sí, Piris, a tal punto que recuerdo que antes lo de Bolívar, Saba, que no suele ser muy generoso en conceptos individuales, dijo, yo sé que no existe la perfección, pero está jugando una barbaridad, por el que, claro que quedó muy pegado por esa jugada, y yo creo que uno suponía que iba a ser Barreto, y creo que la actualidad del hombre de General Caballero también permite que entre Antolín Alcaraz para el clásico de mañana. 2-1, Jan y Piri Damota elegidos en Cerro, Tucumán Salazar en Olimpia. Mamá se merece esta super oferta de la semana. Lleva cuotas de 99.000 guaraníes, un espectacular ropero. Por tu compra te llevas un regalo y el montaje es sin costo. Más info al WhatsApp 0981-288-828 o nuestras redes sociales. En Inverfin hacemos de tu espacio un hogar. Oliva, hoy viernes de grandes descuentos. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmoliva o llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farmoliva. Bueno, a ver, Fabio, arrancamos con Mateo Gamarra y con Álvarez. Y más allá de que no es su mejor año, me quedo con el oficio y la capacidad de experiencia de Mateo Gamarra para este tipo de partidos. Federico. Gamarra. ¿Por qué, Federico? Pues me parece que Álvarez no entra en concurso. Lo vi 3 veces. Gamarra tiene una carrera más importante, se respalda más partidos. Quizás haya tenido un bajón, pero si tengo que elegir a uno para mi equipo que juegue mañana, lo hago con Gamarra. Ariel. Mateo Gamarra, lo de Álvarez va a ser toda una incógnita. Si bien es cierto, el domingo hizo un partido correcto, aunque no fue tampoco muy exigido. Se acuerdan que venía de impresionar bien, después con Luqueño jugó muy mal, y la experiencia y el kilometraje que ya tiene Mateo Gamarra allí marca mucha diferencia. ¿Dani? Sí, porque en un duelo no podría ganar un debutante. Bueno, Mateo, 2-2. Salazar, Mateo, Piri Damota y Jam. Hasta ahora 2-2 el clásico.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes 12, show en vivo de Milenio, 22 horas. Sorteo de 2.500.000 en créditos, cupones para mujeres. Sábado 13, DJ en vivo. Domingo 14, DJ Ariel Argüello, 18 horas. Lunes 15, show de Armando Arenas y Giuseppe en vivo. Regalos y cupones para las madres. Degustaciones de bocaditos y tragos. Promos de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Sorteamos 100 millones en efectivo con Farmacia Catedral. Genera cupones por cada 30.000 guaraníes de compra y dobla tus chances con las marcas participantes. Iván Torres, Gabriel Báez. Y recurro al mismo análisis que hice con respecto a lo de Piris con Alcaraz. Está jugando bien Báez, lo hace bien de central, lo hace bien de lateral. Tito, no sé, es una incógnita cómo va a rendir. Bueno, ¿con quién te quedas? Báez, con Báez, sí. Federico. Está difícil, porque Tito también jugador de clásico, ¿verdad? Y está volviendo después de mucho tiempo. Clasiquero. Alguna vez puesto en la selección por Ariel en un gran momento aquel. Bajó mucho, pero el último partido jugó bien. Fue por Copa que él selecciona. ¿Cuándo es que selecciona? Mal. Primer tiempo contra Patronato. Contra Patronato. Iván Torres. Ariel. Iván Torres. Dani. Tito. Porque yo compro el análisis de Fabio del momento de Báez. Pero yo me acuerdo que de los 3 clásicos que Olimpia le ganó en la cancha de Cerro, siempre entraba en el podio. En el primero lo elegimos como figura. O sea, y es un tipo que juega diferente. 3-2 arriba Olimpia. Se viene el Día de la Madre y le decís a tus hijos, elijan ustedes nomás el regalo. Eso abre un mundo de posibilidades. Puede ser desde una remerita hasta un 0 kilómetro. Por eso, en el Shopping Mariano, por compras de 150.000 guaraníes o más, generás un cupón para participar del sorteo de una T-Cross 0 kilómetro. En este día, tus hijos eligen y vos ganas. Shopping Mariano, donde todo pasa. Mañana quiero avisar, vamos a estar en todas las plataformas. Twitty, no te olvides que vamos a estar en todas las redes, ese anuncio que hablamos ayer. Twitty, te pido por favor, estoy un poco cargoso hoy, pero bueno, discúlpame Twitty hermano, es que estoy a 1000 por hora. No, yo ya estoy acelerado bastante, no, sí, bastante. No, y tengo mucha información. ¿Qué va a hacer, Federico? Tenemos que informar, mañana vamos a estar en la aplicación de ABC Cardinal. Mañana vamos a estar en TuneIn. Mañana vamos a estar en desdeparaguay.com. Mañana vamos a estar en www.abc.com.py. Vamos a estar en ABC Cardinal 730M. Vamos a estar 107.1 Ciudad del Este. Vamos a estar 102.5 Radio Itapúa. Todas las emisoras que toman nuestra señal. Vamos a estar en ABC TV, canal 19 de Tigo, 3 de personal, 3 Flow HD, Claro e IPTV. Y no contento con eso, vamos a tener a nuestro sub-19, el equipo sub-19, en Twitch desde las 4 de la tarde. Nico Sosa y Wilson González. Wilson González, Nico Sosa, en Twitch transmitiendo los detalles del Superclásico. ¿Es correcto eso, Wilson? ¿No? ¿Yumina sabaite? Dirá. Nuestro Wilson sub-19 parece eso africano que... ¿Qué va a hacer? Yo sé más hiriente. Hablando de Lazio, ¿se acuerdan de aquel jugador de Lazio? Claro. Diego González. Pero 14 años tenía así. Yo creo que Nico también ya. Nico, ya están pasaditos, pero estos muchachos. 2013-2014 ya quedó muy atrás, mi querido Bruno. Pues, bueno, yo queriendo rejuvenecerle. Yumina, Wilson. Pero ¿y nos van a transmitir ellos en Twitch? No, he visto por allí una promoción. La Malvi. Wilson, vení por favor, hermano. Wilson González y Nicolás Sosa. Tweet de la 16. ¿O vi mal? Pues. Nicolás Sosa y Ángel Elian. ¿Dónde está? Sí. Wilson se fue, ¿vio? Ahí ya es más. Entonces el anuncio acá. Más sub-20, ¿verdad? Ahí sí acercamos. Por eso. Ángel Elian. Ángel Elian y Nico Sosa. Sí. Nico Sosa todavía es el abuelo de Ángel Elian. Sí. Porque somos entonces. Y su tatarabuelo. Bueno, no está Wilson entonces.
tiene mucho compromiso. Nico contigo una dupla en un... Ángel Elian con Nico. Sí. Nico, ¿vas vos entonces en Twitch? Yo voy hoy, sí. De 16 a 17. ¿Hoy o mañana? No, hoy hacemos la previa. Ah, hoy hacen la previa. Claro, hacemos un adelanto de lo que va a ser mañana. ¿Y cómo se entra en el Twitch para los Tenés que descargar la aplicación, la app de Twitch. Sí. Y cuando uno empieza a seguir obviamente a la cuenta de ABC, @ABC_PY, y una vez que nosotros le damos transmitir, ya te va a saltar directamente. Yo no puedo abrir ya para mi Twitch, Nico. Sí, usted va a transmitir. No, te digo nomás para hacer cosas. Tenerlo, pero van a hacer como algunos tweets ahora que le dan durante el partido, No. Porque eso está bueno. Hay gente que hace, pero nosotros no hacemos. ¿Qué cosa? Y que toman durante la transmisión. Una birra durante el partido y van hablando. Es muy normal eso así. Claro. Ahora ya. Y a veces por mucho no hace eso el chiringuito. Sí. Por eso. Bueno, no, pero nosotros no, porque estamos en horario laboral. Usted va a estar acá. Claro. No, pero horario laboral el tema del partido. No digo para mañana nomás, pero está bien. Tenerlo en cuenta para la próxima. No, yo quiero para mi Twitch. Libre, sí. No, pero pasa que si vos abrís un Twitch tenés que transmitir diariamente. Y claro que lo voy a hacer, y en TikTok también, pero espérame, ya te dije que en 2 meses, avisarle a Twitter, en 2 meses voy a empezar a hacer eso. Ahora no todavía. No acuerdo y toda esa onda. No, estoy esperando hacer algunos cierres y ahí... Claro, imagino que tiene que tener Twitter. Perdón, ¿y qué tal estuvo el nivel de audiencia con Marini la pasada? Bien, estuvo, mucha gente se Y Marini no va a hacer hoy Twitch, mañana también. No, desconozco. Desconoces, bueno. Yo soy parte del Cardinal Deportivo. Ya. Nico, te quiero pedir un favor grande. Decime. ¿Podés avisarle a Twitty 1? ¿Cómo no? Porque estaba golpeado, creo que no sé, algo pasó en el evento después de la fiesta de AZ. Sí. Decirle a Twitty que levante la promoción, esa que hablamos anoche, donde vamos a transmitir en todas las plataformas, ya dije todo, TuneIn, y después el Twitter todo con la promoción para que la gente tenga en cuenta nomás un servicio y que le damos a la comunidad. Está almorzando ahora, pero una vez que termine el almuerzo estaría hablando con él. No, porque si él es mi jefe, porque yo le voy a decir nada. No, por supuesto. Gracias, Nico. ¿Cómo no, señor? No, por favor, gracias. Tiene más noche, acá me dice un colega, Nico Sosa tiene más noche que la luna. Es el hermano del abuelo del día, me dijo. No. Vos sabés que hablando de plataforma, hay canales así, no sé cómo llamarlo, no empresas, sino que individuales, en YouTube que suele tomar la señal de ABC Cardinal en la transmisión. ¿Está bien? No, te cuento. Así que también es una posibilidad que la gente busca en YouTube y se retransmite la señal de Claro. Cardinal. Claro que sí. Bueno, vamos con... Empezamos a reacomodar todo no me vengas con problemas. Yo digo Alejandro Silva con... No. Yo sugiero que armemos el mediocampo de Olimpia de la siguiente forma. No se va a parar así, pero más o menos la tendencia. En cuanto a lugares, Cardoso por derecha, Silva y Richard por el medio y Zavala por izquierda para acomodar con el mediocampo del Cerro. Entonces, no sé qué dicen los muchachos. Fernando Cardoso va con quién? Con Claudio Aquino. Con Aquino, que va a la derecha. Elegí Fernando Cardoso o Claudio Aquino. Claudio Aquino. ¿Por qué? Más fútbol, más capacidad inventiva. Está bien Aquino. Federico. Aquino. ¿Por qué Federico? Y porque dentro de su argumento tiene más variantes. Cardoso en buen estado es un muy buen jugador, pero su argumento la diagonal, la velocidad da marca. Aquino creo que tiene remate, pase, me parece más completo para la función. Ariel. Claudio Aquino. Lo mismo, el argumento es lo mismo. Claudio tiene desequilibrio individual, remate de media distancia, tiro libre, cuando está encendido hace jugar al equipo, es clave para el armado de Cerro Porteño. Y lo de Fernando Cardoso es más el sacrificio, velocidad, así es que me parece si ambos están encendidos en condiciones normales es superior al juego de Claudio Aquino. Dani. Sí, y eso que Fernando Cardoso también entra en la categoría de los clasiqueros, suele jugar bien, ha anotado goles, asistencias, pero me parece que en una cuestión global, y eso es algo que deberá controlar mejor también Claudio Aquino, como que a él a veces se sobreacelera porque es un clásico. Vimos en aquel festejo sobreacelerado en el empate de Martins, pero creo que también desde lo futbolístico Aquino es más. 3-3 por ahora el clásico.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. AR Electricidad, precio y calidad. Cumplirle el deseo a mamá sí se puede. Pedí el préstamo que Solar Banco tiene para vos de manera fácil y rápida. Así podés disfrutar más del Día de la Madre. Entérate más siguiendo a Solar Banco en las redes sociales, ingresando a www.solar.com.py o contáctate al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Solar disfruta más del Día de la Madre. Solar Banco, sí se puede. Alejandro Silva, Damián Bobadilla. Alejandro Silva, jugador de clásico, jugador que sabe cómo jugar este tipo de partidos y se transforma, como dirían los compañeros, más allá de algún bajón. En la nueva olla siempre hace buenos partidos. Alejandro Silva, Damián Bobadilla. En este momento Bobadilla. ¿Por qué, Federico? Y porque el momento de Silva es muy malo. Mira que le busca el técnico lugares, izquierda, doble 6. Mira, él no es clásico o en los últimos clásicos. Hace bastante tiempo que es actor de reparto en clásicos. Mira que los clasiqueros son Richard, el principal, Iván Torres, Cardoso y hasta Paiva. Paiva en la olla hizo un muy buenos partidos. Yo así lo recuerdo haciendo aquel gol del 1-0 en la gran jugada de Camacho con Tito, pero no está en esa categoría de los otros. Ariel. Yo le doy un crédito a Silva. Alejandro Silva por encima de Damián Bobadilla. Por encima. Quiero ver también el comportamiento de Bobadilla en un superclásico. A ver qué tal, qué onda asume la responsabilidad. Él es debutante. Frente a toda la gente. Él es debutante. Y Cuando titular creo que sí. Habrá tenido minutos. Yo me quedo con Damián. Okay. ¿Cómo queda acá la cosa, Fabio? ¿Empate? Puedes empatar entonces. Digo, en casos extremos, ¿verdad? Y yo por su juventud, por cómo viene jugando, me quedo con Damián. Ahora no sé el peso de jugar un clásico de titular. Ahí es mi duda, pero me quedo con Damián Bobadilla. ¿Cómo está ahora contra el clásico? Palmeira no se asustó en el Morumbí, ¿verdad? 4-4. Esa carta 4-3. como antecedente inmediato. 4-3 a favor de Cerro. 4-3 gana Cerro el clásico ahora. Si ya no te entran más apps en el teléfono o tenés la pantalla toda destruida, tu smartphone te queda chico, pero podés aprovechar la monstruosa financiación de Tigo y durante todo mayo puedas renovar tu smartphone financiado hasta en 24 cuotas sin intereses. Aprovecha la monstruosa financiación de Tigo y renova tu smartphone. Escribinos al WhatsApp 0981-611-611 o ingresa a compras.tigo.com.py. Hace feliz a mamá con este beneficio. El 13 y 14 de mayo ahorra 25% en las tiendas de todos los shoppings del país, pagando con tus tarjetas de crédito Visión Visa. Visión, más digitales, más humanos. En el Shopping Mariscal, con tus compras a partir de 200.000 guaraníes del 1 al 30 de mayo, participas del sorteo de un viaje inolvidable para 4 personas a un destino entre Orlando, Nueva York, Ushuaia o La Romana, a elección de mamá. Bases y condiciones en www.mariscal.com.py. Es tiempo de regalo en el Shopping Mariscal. Bueno, vamos con... No, esto no me esperaba. Wilder Viera. Richard Ortiz. No, acá está muy encantado. Dale. Richard Ortiz, claro, por el respeto inclusive que le van a tener los rivales. Tiene más recorrido Wilder, pero Richard no necesita moverse demasiado para ser el eje de este Olimpia. A ver. Viera gran mediocampista, pero Richard el máximo clasiquero. Y la chilena del año pasado. ¿Qué crees? Richard, sí. Ariel. Richard, él le seduce su partido, que normalmente no juega mal el clásico. Le dio un campeonato Olimpia con Derli el año pasado. Claro, el protagonista. Richard, ¿verdad? Richard. Dani. No, y del lado de Wilder una pena, ¿verdad? Para que se dé este Machado, lo que quiera, porque Wilder es el mejor volante de Porque Cerro. si vos le ponías a Wilder con Alejandro Silva, Wilder también ganaba. Ninguna discusión, claro. Pero ahí ganaba bien. Viera, claro, fíjate lo ponía que con cualquier volante, con Martínez, con Vampeta y ganaba Wilder. Por eso, y fíjate que al ser Damián gana, pero porque tuvo que votar Bruno, se fue más parejo con lo de Alejandro Silva. Y sí, Richard, porque no solamente la chilena, él viene a hacer los últimos 2 goles del Olimpia en el plano local. 4-4 el clásico.
Rendí tu homenaje a mamá regalándole un seguro de salud protegida para cuidar de ella. Además, con la promoción del Día de la Madre, ella podrá acceder a un chequeo médico preventivo inmediato y un cheque dental de 400.000 guaraníes para tratamiento odontológico. Contacta con Salud Protegida al 021-319-0000. Vamos con Pachi Zavala. Pachi Carrizo Facundo Zavala. No, ahí hay mucha diferencia. Una expresión de fútbol, capacidad de pisar Pachi. el área, Pachi. Pachi, ¿verdad? Carrizo, sí. Ariel. Pachi, sin ningún tipo de duda. Yo creo que en algún momento capaz la presencia de Zavala también es para perseguir a Carrizo, ¿no? Para entender también, o sea, cuál es la postura y cuál es la reacción, Carrizo. 5-4 gana Cerro Oro. ¿Tenés problemas de filtraciones? Con Rebotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, a ver, vamos con Hugo Fernández. Brian Zamudio. Me imagino, ¿cómo es? Hoy por hoy han de ser los más resistidos, para no decir otra palabra, de sus respectivas aficiones, ¿verdad? Sí. O sea, Justo coincidieron. Claro, este es el duelo donde ambos. creo que el Cerrita no te va a reclamar si elegía al otro y el Olimpita lo mismo, ¿verdad? Entre los dos me parece que tiene más variantes, remate de media distancia, se anima más en el mano a mano. Hugo Fernández desborda. Hugo Fernández también. ¿Cómo está el tema, Fabio? Nosotros fuimos por el sur. Faltan los votos de Ariel y de Dani. Ya, claro, Ariel, perdón. Empate. No hay empate, ya establecimos muy bien la regla. No. Igual me parece que no, Dani, va a pero incidir. no va a ser. Okay. Blanco en todo caso, ¿verdad? Hago lo que quiero. No. Porque después también podía dar empate de Jan Olveira, ¿verdad? Pero acá le decía. Hugo Fernández por punto. Todos coincidimos que está difícil, pero yo creo que acá es más que nunca, porque no vamos a ir a la actualidad, sino vamos al tema del techo de cada uno. Y ahí creo que Fernández le ha sacado ventaja a Zamudio. 5-5. Atención, llega la mega de liquidación hasta el 15 de mayo en todos los locales de La Yuteña, en Presidente Franco, Coronel Oviedo y Lambaré. Todo lo que quieras en electrodomésticos y gastronomía lo encontrás en La Yuteña. Para mamá podés encontrar todo y mucho más, por supuesto, en La Yuteña, y además en los mejores locales de electrodomésticos de todo el país. Encontrás nuestros productos, compra ya mismo el regalo para mamá de La Yuteña. Fortín, la única etiqueta negra con premios internacionales, te premia. Fortín te regala internet para navegar, subir historias y disfrutar contenidos al máximo. Busca el código secreto en tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml, envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear de Tigo Money un bono de 1 giga. 1 giga directo y sin sorteos. A ver. Vamos con el versus entre Diego Churín y Guillermo Paiva para terminar. Ah, la pucha. ¿Cómo está el clásico? 5-5. Ah, no, pero esto es muy a favor de... Bueno, ya sé por quién va a estar. Decino más ya Churín. ¿Viste? Decino más ya Churín, vos. Diego Churín. Decino más ya Churín. El Diegote. Bueno, pues qué bueno. Bueno, ya sabemos, ¿no? Pero... Dani. Capitán de Cerro, ¿verdad? Sí, capitán de Cerro. Okay. Churín. Sí. Bueno, 6-5. 6-5. Acá se... A ver, vamos a lo último que falta. Mejor, claro. Saba. Mira, sobre acá le va a sacar... Espera. Saba. Ah, no, pero viene una... Saba. Ahí no se puede admitir el empate. Pues acá dijimos. Espera, bueno, no. A ver, vamos con los técnicos.
Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural Frutica. Este mes en Sueñolar elevamos el hogar de mamá. Con todas las compras que realices durante el mes, podés llevarte una habitación completamente amoblada más una TV. Aprovecha nuestro 40% de descuento en living, somiers y comedores nacionales y paga tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. Visítalos en todas las tiendas de Sueñolar y en www.sueñolar.com.py, porque mamá se merece lo mejor. La increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros con tu póliza nueva, auto, incendio, accidentes personales u hogar. Llévate el obsequio para mamá y asegúrale una sonrisa inolvidable, válida hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Con cubiertas como Tire andás sin preocupaciones, porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la Moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Pedí tu Moto Buller en Bristol. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, Saba o Aguirre. Facundo Saba. ¿Por qué? Y hasta ahora está en deuda el querido Diego Aguirre. No, está en deuda. Está en deuda. ¿A quién le preguntó? Mira, el que pidió ya que vuelve a Uruguay. En el primer LATAM, el Pluma, el que va a Uruguay, no, ¿verdad? Pero sí, yo también voto por... Y acá sí que voto jugando lo que hicieron acá. Carrera por carrera no, porque capaz que Aguirre le saca a Saba, pero por lo que hicieron hasta acá, le ganó casi en circunstancias muy parecidas Facundo Saba. Ariel. Saba. Hace rato dio su sello, está luchando por el campeonato. ¿Y cómo pidió? ¿Cuánto perdió contra Bolívar? Fue volado, pero igual le sigue sacando una ventaja a Aguirre. Bueno, Aguirre está bien, Saba. ¿Chum? Sí, a los técnicos se evalúa por el sello. Y todavía no ha habido un partido donde diga qué buenos cambios metió Aguirre para compensar, porque hay veces que los técnicos arrancan con un 11 y después tienen una gran lectura. No es el caso en estos momentos del técnico del Olimpia, y en el caso de Cerro, más allá de cambios o no, le ha dado su sello al equipo azulgrana. 7-5 el clásico, según los comentaristas, lo ha ganado Cerro Porteño en la previa al Superclásico. El Superclásico del fútbol paraguayo. Cerro pisa fuerte el Ciclón, el equipo de la mitad más uno. El Ciclón por la punta, el Decano por amargar la fiesta. Levanta el volumen de tu radio, prepara tu garganta, le quiere gritar hincha de Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Cerro Porteño Olimpia. Este sábado, 17 horas, en la Nueva Olla. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en este tipo de partidos siempre pasan cosas que uno nunca piensa pueden llegar a pasar? Super previa desde las 11:30 horas por ABC Cardinal 730M y Duplex con ABC TV desde las 13 horas. No podemos perder un clásico contra el eterno rival, y en estos minutos que quedan van buscando una remontada histórica para los 3 puntos. Super Clásico por la más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Podemos ir con los servicios, mi querido Obi. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Lo que tiene que ver con la Europa League, los resultados de ayer: Juventus empató sobre la hora con Sevilla 1-1, la revancha la próxima semana en España, mientras que la Roma le ganó con el marcador apretado de 1-0 al Bayer Leverkusen. En lo que tiene que ver con la Conference League, Fiorentina perdió de local ante el Basilea de Suiza 2-1, el West Ham le ganó al AZ Alkmaar de Países Bajos por 2-1 en la Conference League.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados, congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filets de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Antes, Aribe, para descomprimirte a vos este bloque que está siempre muy presionadito, quiero saludar a todas las enfermeras y enfermeros. 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Siempre esa gente que nos tiene paciencia, y es la gente que cuando uno está ahí, con un pie afuera y otro adentro, es la gente que está contigo, papá. A mí me pasó que cuando estuve con COVID, estaba ahí, la Deporte. Una enfermera me tenían una paciencia, hermano querido. Y son los únicos que están contigo ahí. Y son las personas que te acompañan. Así que es un trabajo realmente que se tiene que sentir. Tiene que tener vocación. Y es un trabajo muy, muy importante para todos los seres humanos. Los enfermeros, un día muy especial. Muchas felicidades. Adelante, Aníquere Yaudi. Bueno, se vienen las fiestas patrias y atención que ya anuncio con respecto a algunos bloqueos de calles para festejar como corresponde los 112 años. ¿Cómo? Hoy, 12 de mayo, por ejemplo, ¿cuántos en calle años? Palma. Te agregaste una S ya tu 112. ¿En serio? Sí. Chequeo bar. Portillo. Justo, pero será. Espera que le agregó, Federico, yo escuché bien. Espera. ¿Vas al bar o terminamos? No, espera, hace otra tú lo que... Espera, presentarle... No, espera, ponle otra vez la musiquita, vamos, dale. No puede ser esto, dale. Bueno, se ha bloqueado algunas calles, de hecho, sobre la calle Palma, hoy desde Yegros hasta 14 de mayo. Esto producto para que la gente pueda disfrutar por los festejos patrios. El día 13 y 14 de mayo también en calle Palma. La calle será bloqueada desde Yegros hasta Colón. Están avisados. Y recordarte que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Gas Corona, ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al asterisco gas, asterisco 427 desde la web www.corona.com.py. Avanza al siguiente nivel con la Ford Ranger, la pickup de Rosafuerte, la Ranger 2023 4x4, al contado desde $39.900. Consulta planes de pago en Tapero Visa al 021-671-900. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Sin dudas estamos hablando de lo que va a significar la presencia de Diego González en la banca de la Lazio, que juega a las 14:45 ante el Lecce. Fútbol italiano, el equipo de la Lazio está buscando asegurar un puesto en Champions League. Hablamos con el papá de Diego, don Luis González, y esto nos decía en cuanto a la emoción de verlo ya a su hijo en el banco de la Lazio. Estamos todos contentos, muy emocionados. Esperamos sí que él iba a entrar, pero tan pronto ya nos sorprendió, pero y por eso estamos todos contentos, muy emocionados, alegres, toda la familia. Me preparé bastante para esta oportunidad que en algún momento iba a tocar a mi hijo y para sentirnos la familia bien viendo el partido. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, una
un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importantes del país. Bueno, el trabajo del grupo ABC, color ABC Cardinal, el Cardinal Deportivo, mañana arrancamos a las 11:30 en la radio, ya con todos los móviles por todas partes. Vamos a tenerlo a Ariel, a Fabio ahí en la olla. Vamos a arrancar en exteriores, 11:30. Desde exteriores. Sí, señor. Desde exteriores. Tenés el canto ayer para saber un poquitito cómo anda esta gente de Ancho Perfil. ¿En qué anda Ancho Perfil, Danilo? Obi. Poneme en qué anda. A ver, ¿cuáles son los temas? Claro, en un país que se está debatiendo la política, temas muy importantes, económicos, nuevo presidente. Pero, a ver, ¿cuáles son los temas enfocados? Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti. El cariño de la madre. Y no cantaba. Hoy he vuelto, madre, al recordar. Y no cantaban a la Virgen Bella de la Blanca Estrella. Esa es la Virgen de Betarram, ¿no? Yo lo único que me acuerdo es: un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial, Señor. Qué buen milagro, ¿eh? Qué buen milagro, es para la cancha. Mira vos, cantan muy bien estos muchachos de Ancho Perfil, ¿eh? Cantan muy bien. Sí, mira qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Y el partido arranca a las 17:30, ¿verdad? A las 5 arrancamos la previa. ¿Y Ancho Perfil va cuánto? Y 1 hora. Viernes de karaoke. Noticiero tampoco. No hay noticiero, saluda a Carlito.